Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es la primera de una serie de cursos y talleres que les estaremos impartiendo por parte del Centro Comunitario Acércate, con el objetivo de acercarnos más, de aprender juntos, de estar más cerca de la comunidad. Algunos de estos cursos los estaremos dando en línea, como es el caso del día de hoy, o presenciales. El día de hoy, nuestro tema trata sobre las adicciones, cómo detectarlo, qué hacer, cómo enfrentarlo. Y para responder a estas preguntas, nos da mucho gusto presentar a la doctora Carmen López Gutiérrez, quien tiene amplia experiencia en el tema de las adicciones. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene máster en Salud Pública Internacional. Ha trabajado más de 20 años en una consulta de atención primaria, ha participado en varios proyectos de cooperación internacional y actualmente colabora en una ONG en España atendiendo a migrantes. Carmen, te damos la más cordial bienvenida y nuestro profundo agradecimiento por impartirnos esta conferencia magistral que seguramente nos dará mucha luz en el camino. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto y bueno, espero no aburrirlos mucho. ¿Quieren que empecemos ya? ¿Sí? A ver, sí, claro. si soy capaz. Adelante, Carmen, gracias. Ok. Bueno, a ver, les comento. Bueno, evidentemente es un tema larguísimo, muy extenso, que tiene muchísimas implicaciones y podríamos pasarnos hablando de esto un día, una semana, un mes y no acabaríamos. Entonces, un poco la idea que yo he tenido a la hora de organizarlo es dar pinceladas, intentar no repetir lo que ya todos sabemos, o sea, no voy a entrar en contar los efectos adversos del alcohol, del tabaco, de la heroína, de la marihuana, porque bueno, entiendo que lo sabemos y que no tiene sentido, entonces la idea es ir un poco de otra forma, entrar un poquito a qué son las adicciones, por qué se producen y ver un poco cómo puede ser el manejo y las alternativas. Antes de empezar, sí les digo que yo suelo hablar rapidísimo, así que por favor, si ven que hablo muy rápido, frénenme porque si no me empalo. Voy a intentar que esto no dure muchísimo para que no se aburran y la idea es que, por supuesto, me paren cuando sea para hacer preguntas. Si les parece un poco, después de cada bloque, que ahora veremos un poco lo que vamos a tocar, abrimos un turno por si hay preguntas específicas para eso y yo espero que, además de esto, al final de la charla tengamos tiempo de sobra para intentar resolver las dudas, que espero que no sean muy difíciles. Bueno, pues eso, muchas gracias, mucho gusto y empezamos. A ver, les voy a comentar así un esquema un poquito de lo que vamos a ver. Unas mínimas notas de las adicciones a lo largo de la historia. Definiciones, no se trata de hacer definiciones, pero sí saber de qué hablamos, porque a veces mezclamos conceptos y eso nos puede llevar a error. Ver la diferencia entre el uso, el abuso y la adicción. Cómo actúan las drogas, porque es fundamental entenderlo para luego ver qué podemos hacer. ¿Por qué las consumimos? ¿Qué factores favorecen que consumamos drogas y qué factores impiden o favorecen que nos podamos alejar de las adicciones? Dimensión del problema. No quiero dar cifras ni abrumar, insisto, no tiene mucho sentido, pero sí he tomado algunas notas muy puntuales de datos mundiales y de México, solo como para dimensionar un poquito el tema, pero sin aburrirnos con las cifras porque no tiene sentido. ¿Cómo superar las adicciones? Porque sí se superan y sí se puede. Y en esta parte vamos a hablar un poquito de las políticas, lo llamo políticas públicas, un poco las políticas globales, porque eso ha cambiado mucho a lo largo de la historia y veremos un poco por dónde andan ahora las cosas. La familia y la escuela, obviamente fundamental cuando hablamos de este tema, porque sí vamos a intentar centrarlo mucho en adolescentes y jóvenes, el tema, y el tratamiento ya más individual. Luego, cuando habíamos organizado esto, comentamos la posibilidad de hablar sobre todo de tabaco, alcohol, marihuana y las adicciones a los solventes inhalados.
Pero, insisto, creo que volver a repetir lo que ya todo el mundo sabe no conduce a nada. Entonces sí, en esta parte va a ser un poco como mitos, así desmontar algún mito muy obvio y por supuesto estoy abierta a todo tipo de preguntas. Y finalmente sí me gustaría darles algunos recursos de sitios donde acudir y donde se puede ir a pedir ayuda. Entonces, visto esto, empezamos con un poquito de historia. Lo primero que tenemos que decir es que el uso de drogas ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda la historia, y eso es innegable. De hecho, hay pinturas rupestres en el norte de Europa, perdón, en el sur, en el norte de España, sur de Francia, donde se ven, como pueden ver por acá, esto que se ha interpretado como hongos alucinógenos. No solamente en estas pinturas prehistóricas, y sabemos que en toda la América precolombina se consumieron alucinógenos en distintas formas, en plantas, en hongos, etc. ¿Y qué se buscaba con esto? Pues alterar el estado físico y psíquico, con esas alteraciones del nivel de conciencia, que siempre han generado mucha curiosidad en los seres humanos. Es decir, hemos convivido con esto a lo largo de toda la historia. Pero no solo hemos convivido con esto a lo largo de la historia, sino que previsiblemente las drogas y las adicciones van a seguir formando parte de nuestra realidad, y eso es algo de lo que tenemos que partir. Yo creo que pretender que se puede acabar con las drogas es absurdo. De hecho, las políticas, que luego lo veremos, que han ido por ahí, no conducen a nada. Entonces yo creo que se trata de que podamos convivir con ellas y que no nos hagan daño, pero no pretender que no existen o que no van a existir en algún momento, porque, insisto, aparte de ingenuo, yo creo que esto puede ser incluso dañino, ¿no? Vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué son las adicciones? Bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se trata de cualquier enfermedad física o emocional que crea una dependencia, una necesidad de consumir la sustancia, o una actividad o una relación. Y esto es importante porque, como veremos, las adicciones no son solamente a sustancias, las clásicas drogas, el tabaco, el alcohol, la marihuana, la heroína y todas las nuevas, sino que también hay adicciones a actividades, a relaciones. Todos hemos oído hablar de las adicciones al juego, al sexo, las adicciones tecnológicas. Esto es muy importante porque esto está cambiando mucho el panorama de cómo abordar este tema. Entonces vemos que las adicciones pueden ser adicciones a sustancias, que son con las que hemos convivido tradicionalmente, y lo que pasa es que van apareciendo sustancias nuevas. A estas sustancias las llamamos drogas, y por supuesto hablamos de drogas legales e ilegales y que producen distintos efectos. Hay drogas que son estimulantes, hay otras que son sedantes, hay otras que son alucinógenas, y la lista es eterna. Aquí incluimos todo tipo de sustancias, se tomen como se tomen, desde el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína, todas las drogas de síntesis que se producen ahora, los solventes inhalados y un largo etcétera que probablemente ya convive con nosotros y no lo conocemos, y algunas nuevas que van a aparecer porque esto es así y además va muy rápido, ¿no? Pero luego hay otro tipo de adicciones que son las comportamentales. Aquí no hay sustancias, pero son adicciones a, pues, por ejemplo, el juego, el sexo, la comida, el trabajo, como no, también hay adictos y adictas al trabajo. Y algo que preocupa mucho últimamente, porque esto sí ha venido a cambiar el panorama, que son las adicciones tecnológicas. A las redes sociales, a internet, a los videojuegos. Y esto es algo que preocupa mucho, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Este es un tema eterno con el que nos podíamos pasar hablando una semana solamente de este tema. Es imposible. Entonces, hoy no lo vamos a abordar, pero sí hay que tener en cuenta que al final funcionan como cualquier otra adicción, sea del tipo de que sea, aunque no existan sustancias. Entonces, las adicciones tecnológicas, las cosas generales que vamos a decir para las adicciones también valen para esto, aunque evidentemente tienen unas características y un manejo diferente específico. Y es un tema muy interesante, pero bueno, que no es imposible abordarlo ahora. ¿Qué es una droga? Ahora volvemos otra vez a las adicciones a sustancias. Bueno, pues según la OMS, la droga es
cualquier sustancia que se introduce en un organismo vivo de la manera que sea y por la vía que sea, porque hay muchas vías, y que lo que se pretende con eso es que modifique una o varias de sus funciones. Habitualmente son las funciones mentales, ¿no? Pues se produce cambios emocionales o estados alterados del nivel de conciencia. Estas drogas pueden ser terapéuticas o no. Es decir, todos conocemos a alguien a quien su médico le ha recetado unas pastillas para lo que sea y acaba haciéndose adicto a esas pastillas. Es decir, pueden ser sustancias que en un primer momento se piensan como un tratamiento, pero que después deriva en un consumo que se convierte en una adicción. Es decir, el hecho de que sean unas pastillas recetadas por el médico no hace que no sean una droga, si hemos establecido con ellas una relación en la que al final se genera una dependencia de esas drogas. Se pueden introducir por cualquier vía, y esto lo insisto mucho porque además también es otra cosa que nos sorprende. La realidad va muy por delante de nosotros y cada día aparecen sustancias nuevas y por las vías más insospechadas. Pero sea como sea, siguen siendo drogas, no hace falta inyectárselas, esnifarlas, ¿no? Siguen siendo drogas, sea la vía que sea la que utilicemos. Y una característica importante es que producen dependencia. Y ahora vamos a ver de qué hablamos. La lista es eterna y ya les digo, nos sorprende, la realidad va muy por delante de nosotros. O sea, van surgiendo drogas nuevas. Probablemente lo que les decía, ya estamos conviviendo con algunas que no sabemos, que no somos capaces, salvo la gente que trabaja muy en primer plano, no somos capaces de detectarlas. Y además ha cambiado mucho el panorama porque desde las épocas en las que se utilizaban drogas mal llamadas naturales, pero bueno, plantas alucinógenas, hongos, el peyote, cualquier otro tipo de cosas, ahora lo que estamos haciendo es convivir con drogas de síntesis nuevas que se sintetizan en laboratorios de una manera muy facilita, de una forma muy rápida, y que el gran problema es que la gente realmente no sabe lo que está tomando, ni los terapeutas que se encargan saben contra qué están luchando, porque son cosas que van rapidísimo. Entonces, desde el alcohol, el tabaco, la marihuana, los solventes inhalados, lo que decíamos, las pastillas que nos receta el médico, los psicofármacos, al LSD, las drogas de diseño, que esto es lo que está cambiando completamente el panorama, es imposible saber ya cuántas hay, cómo actúan, es imposible. Las más clásicas como la heroína y la cocaína y todas aquellas que desconocemos, ¿no? Si quieren, hablamos un poquito de uso, abuso y adicción y paramos un momento por si hay alguna duda, porque es importante, esto engancha con lo anterior. Entonces, ¿qué consideramos uso o consumo? Es lo mismo, ¿no? O sea, aquí el paso previo sería la abstinencia, que es el consumo cero. Pero bueno, ¿qué es el uso o consumo? Pues el uso o consumo puede ser un consumo experimental, que se realiza generalmente al inicio, por curiosidad, que normalmente se puede suspender y no volver a consumir o avanzar hacia un consumo ya ocasional. Es importante tener en cuenta que incluso este consumo experimental no está exento de riesgos. O sea, sí hay riesgos asociados al consumo experimental, sobre todo con determinado tipo de sustancias, y ya veremos después. Muchas veces el consumo experimental, muchas veces, pero no siempre. Es decir, hay gente que prueba en un momento dado una droga, pero no persiste tomándola. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones el consumo experimental se convierte en un consumo ocasional, que es un consumo de baja frecuencia durante unos periodos de tiempo. Y lo importante aquí es que el riesgo no viene determinado porque se tome más o menos veces, sino muchas veces por la modalidad del consumo y por las condiciones en las que se realiza. Es decir, a veces no es tan importante el tomar, por ejemplo, el alcohol, el tomar solo los fines de semana mucha cantidad de alcohol, sino que esa propia modalidad de que es una ingesta explosiva reducida a un determinado momento y unas determinadas circunstancias, eso puede ocasionar que sea peligroso, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, este consumo ocasional en algunos casos pasa a ser un consumo frecuente, ya es un consumo repetitivo que habitualmente es diario, etc. Muchas personas se quedan aquí
en un consumo del tipo que sea, pero hay otras personas que ya pasarían al abuso. El abuso aparece cuando el consumo se da a pesar de que haya consecuencias negativas. Es decir, digamos que hasta ahora una persona consume las veces que sea, la modalidad que sea, pero no han aparecido consecuencias negativas. Llega un momento en que ya aparecen consecuencias, del tipo que sea, para su salud, problemas familiares, problemas laborales, problemas en el colegio, problemas sociales, incluso problemas judiciales o, ¿no?, por algún tipo de delito. En cualquiera de estos casos ya es abuso, o sea, se considera el abuso eso, cuando ya la persona sigue consumiendo a pesar de que las consecuencias negativas ya han aparecido en su vida. Es importante decir que, por ejemplo, con los menores de edad sí se considera que cualquier consumo de cualquier droga que no sea prescrita por un médico en un menor de edad se considera un abuso, porque claramente son personas vulnerables. Y volvemos a lo mismo, hay gente que permanece toda su vida en un abuso, incluso gente que vuelve para atrás, pero hay personas que pasan a tener una adicción o dependencia, que sería lo mismo. Y esto surge cuando hay un consumo excesivo que genera consecuencias negativas ya durante un plazo largo de tiempo, pero además aparecen una serie de fenómenos, y esto es importante. En la adicción o dependencia, lo que hay es un deseo intenso de consumir la sustancia, a pesar de saber que hace daño, a pesar de saber que está teniendo un impacto negativo en la vida, incluso a pesar de que las actividades diarias pues, no se puedan llevar a cabo por este consumo, pero el deseo es irrefrenable. Este deseo lo que lleva es a una dificultad para controlar el consumo, es decir, una vez que se inicia el consumo no se puede parar, y eso todos los hemos visto, ¿no? O sea, no se trata de tomarse una copa, un trago, sino que ya es uno detrás de otro. O sea, se comienza el consumo y no se puede parar. La droga que se consume se convierte en la prioridad principal de la vida de la persona, ¿no? Ya tiene menos importancia la familia, el trabajo, la escuela, los amigos, es decir, la droga lo ocupa todo, es como algo que crece mucho y lo ahoga y lo ocupa todo. Y de hecho esto lleva a una reducción importante tanto en las actividades laborales, escolares, familiares, etcétera, porque el consumo de la sustancia lo ocupa todo. Evidentemente, según el tipo de droga consumida, tendrá unas repercusiones u otras. No es lo mismo beber alcohol, me refiero no porque sea mejor, sino porque el alcohol es muy fácil de conseguir, con lo cual esta prioridad hace que bueno, sea relativamente sencillo que consumir heroína, que ya resulta mucho más difícil conseguirlo y entonces sí que toda la vida gira en torno a eso sin dejar hueco para nada más. Pero en cualquier caso el mecanismo es el mismo, es decir, la droga se convierte en una prioridad y aparece lo que conocemos como tolerancia. Y esto quiere decir que cada vez se necesitan cantidades mayores para conseguir el mismo efecto, y también eso lo hemos visto todos con el ejemplo del alcohol porque lo tenemos muy fácil, ¿no? Lo que antes me conseguía poner contento con 2 tragos, ahora necesito 3, 4, 5, 6 y esto es algo un poco imparable, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Viene un poco lo que es la diferencia entre la adicción y el abuso. O sea, para que exista adicción o dependencia tienen que aparecer todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen dudas con esto, yo creo que este es un poco el momento antes de que pasemos a ver otra cosa. Es muy sencillito, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues me dicen y si no, sigo. En cualquier caso, tenemos tiempo. Sí, no, perdón, doctora, ¿cuándo tanto en niños como en adultos se puede determinar que un fármaco, algo que está siendo recetado, se convierte en un uso o en un abuso? ¿Cómo detectar que ya estamos como en este límite? ¿Hay alguna señal? Lo que decíamos antes, espérame que voy para atrás. Se convertiría en un abuso cuando empiezan a aparecer consecuencias negativas. Todos los fármacos tienen consecuencias positivas y consecuencias negativas. Entonces, un consumo de un fármaco prescrito, bueno, pues ya está, se usa sin problema.
cuando uno nota que empiezan a aparecer consecuencias negativas del tipo que sea, tanto físicas, porque todos los fármacos tienen efectos secundarios, y a pesar de los efectos secundarios yo lo sigo consumiendo, es decir, me han dado un analgésico del tipo que sea, pues a pesar de que me produce efectos secundarios, yo sigo consumiéndolo porque digamos que me compensa, o creo que me compensa más el beneficio que el riesgo. Y pasaría a ser una adicción o una dependencia cuando aparecen estos factores. Es decir, cuando ya no sé, el deseo está por encima de un deseo ocasional, cuando no hay control, cuando no hay prioridad y cuando aparece la tolerancia. Pero el abuso básicamente es cuando empiezan a aparecer efectos secundarios. En cualquier caso, yo creo que con los fármacos es más fácil. Quiero decir, es más fácil, sí, es más fácil, porque uno tiene muy fácil el consultar, ¿no? Es decir, ahí sí hay un médico que lo ha recetado, es más sencillo que con otro tipo de drogas, yo creo. ¿Sí? Una cuestión. Esta pregunta la hago porque hay una época en la transición democrática en España en que hubo un gran debate respecto a las drogas duras o blandas o a las personas blandas o duras. Y desde el punto de vista de papás o pedagogos, la idea es, ¿hay personalidades predispuestas en mayor medida al consumo? ¿Y cómo podríamos hacer una detección precoz de eso, tanto como pedagogos como papás, para hacer alguna medida preventiva? A ver, ese es todo un tema y luego vamos a ver algo al respecto, porque además sí nos vamos a centrar un poquito en los niños y en los adolescentes. Probablemente más que personalidades, ya no se habla tanto de las personalidades, sino de las personas en sus situaciones y sus circunstancias, ¿no? Quiero decir, influye desde luego la persona en sí con sus características, pero probablemente influyen mucho más las circunstancias. Es decir, si la pregunta la entiendo bien, ¿con quién tenemos que fijarnos más para intentar estar más pendientes? Pues probablemente evidentemente con los adolescentes, o sea, ahí la edad es fundamental, adolescentes, niños, mujeres embarazadas, todo lo que se consideran personas vulnerables, que serían esos grupos. La adolescencia es un momento fundamental y luego lo veremos porque vamos a ir en los factores que influyen, por qué ese momento tan importante y por qué hay que estar muy pendiente. Pero más que personalidades, probablemente nos tendríamos que fijar en circunstancias. Entonces, personas que viven en unas familias no ya desestructuradas, eso es obvio, sino unas familias pues con un modo muy estricto, muy controlador, o todo lo contrario, absolutamente relajado y tal, tienen un gran factor de riesgo. Niños que no están bien integrados en la escuela, no tienen un buen grupo, son otro factor de riesgo. O sea, probablemente más que personalidades, hablaríamos de factores de riesgo, más allá de otro tipo de condiciones sociales. Y luego lo de las drogas duras y drogas blandas, pues ya se ha dejado de hablar mucho de eso hace tiempo, ¿no? Por eso se sigue comentando, y luego lo veremos cuando hablemos de los mitos, se sigue como siendo más tolerante con algún tipo de droga porque se considera erróneamente que tiene menos efectos secundarios, pero lo que tenemos que ser muy conscientes es que las drogas son adictivas. Hay gente que, lo que decíamos, consume sin que pase nada más a lo largo de su vida, pero hay mucha gente que pasa de ese consumo a un abuso y a una adicción. El porqué de esos pasos no tiene tanto que ver con algo orgánico, puntual, que también se ha hablado mucho, ¿no? Si hay más receptores o menos receptores en la mujer, etcétera, etcétera, sino que probablemente tiene más que ver con un montón de circunstancias. Otro factor de riesgo fundamental son, por ejemplo, la gente con problemas mentales, problemas psicológicos, claramente son, mal dicho, carne de cañón, ¿no? Gente que puede tener muchas posibilidades de tener algún problema, pero probablemente intentando ver un poco más a la persona dentro de su círculo, su ambiente, sus circunstancias, hay cosas que nos van a hacer que tengamos que estar muy pendientes, ¿no? No sé si te he contestado la pregunta. Okay. Sí, gracias. ¿Más cosas? Una última relacionada con esta, Carmen. Antes se hablaba mucho de que había como herencia. Si en tu casa tus papás habían tenido adicciones o así, que también tú podías heredar o más fácil se podía detonar
la adicción en gente que ha tenido familiares con esto? Lo que pasa es que no es una herencia como tal, pero es que lo aprendemos, ¿no? Igual que aprendemos de nuestros papás todo, aprendemos también los comportamientos, ¿no? Entonces, evidentemente, si uno crece y se desarrolla en un ambiente en el que hay una adicción, no es que la herede en el sentido de la genética, pero sí la aprende, ¿no? Es muy difícil diferenciar herencia y aprendizaje. Al final son dos cosas que van unidas, ¿no? Pero obviamente la ha aprendido y la ha aprendido desde muy chiquitito. Va a ser muy difícil que salga de eso porque al final lo ha aprendido. Luego veremos al final cuando hablamos de, bueno, no consejos, a mí no me gusta hablar de consejos, pero un poco de pautas o cosas de interés para padres y para educadores, veremos un poco ese tipo de cosas. Pero yo creo que eso más se aprende que se hereda en el sentido genuino de la palabra heredar, ¿no? No es una herencia genética. A ver, este es un tema muy complicado. Es cierto que hay determinado tipo de enfermedades físicas, orgánicas, que pueden tener relación con una mayor predisposición a acabar teniendo una dependencia a una droga. Pero esto no es general en absoluto, son cosas muy puntuales y no creo que sea un tema que nos deba interesar más allá de a un médico concreto que vaya a tratar estos casos. O sea, la idea es que lo aprendemos, ¿no? Yo creo que ese es el... Gracias. Por nada. Una cosa importante, habiendo visto todo esto, es decir que, aunque no sé si no está bien dicho, no está bien visto decirlo, pero desde luego no se suele decir, pero hay una cosa que es muy importante y es que la mayor parte de las personas que consumen o han consumido drogas no va a tener ningún problema importante relacionado con su uso. De hecho, de todos los que estamos aquí, que no sé cuántos somos, no vamos a levantar la mano, pero ¿quién sería el que en su vida ha tenido un contacto con algún tipo de droga? Pues me apostaría a los dedos de una mano a que no se levanta una sola mano, ¿no? O sea, que es decir, todos hemos tenido contacto en mayor o menor medida. Es decir, la mayor parte de las personas no van a acabar teniendo un problema, pero sí va a haber muchas personas que van a tener problemas y muy serios, ¿no? Entonces, por eso se trata de que, bueno, de que tengamos en cuenta eso, qué factores pueden favorecer, qué factores pueden ayudar a no consumir, pero tampoco criminalizar o estigmatizar demasiado el tema, porque yo creo que eso también conduce, bueno, ya lo iremos viendo, pero yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la mayoría de la gente no va a tener mayor problema por haber entrado en contacto con alguna droga en un momento dado. Pues no hay más. Seguimos. ¿Cómo actúan las drogas? A ver, no nos vamos a poner aquí a hablar de neurotransmisores y de tal, pero hay una cosa que es fundamental que entendamos, y es que sea la droga que sea, se tome como se tome, absolutamente todas actúan en nuestro cerebro. Y eso es fundamental para que nos hagamos una idea un poquito de cómo podemos manejar este tema. Ya saben que el cerebro está compuesto por muchas neuronas, que son esas células así, y que se comunican unas a otras con unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Da igual. Todos hemos oído hablar de los neurotransmisores y todos han oído hablar de la dopamina, que es como el neurotransmisor rey en esto de las adicciones. Entonces, el cerebro, que tiene muchas zonas, funciona con lo que se llama el circuito de recompensa. Es decir, a lo largo de la historia y desde que el hombre se bajó del árbol y dejó de ser un poco menos mono y empezó a ser más hombre, para sobrevivir de alguna manera lo que tenía que hacer era procurar repetir aquellos comportamientos que le resultaban beneficiosos y no repetir aquellos comportamientos que le hacían daño. Es decir, la primera vez que se tomaba un hongo venenoso, pues ya no se lo volvía a tomar. En ese sentido, las drogas entran un poco porque en un primer momento se utilizan con unos fines, ya sea sanadores, ya sea recreativos, pero dentro de un contexto y en un control que después es lo que se nos va de las manos y cambia mucho a la situación actual. Quiero decir, cuando, por ejemplo, en el México precolombino se consumía el peyote en determinadas ceremonias, eso estaba completamente ritualizado, controlado,
y actuaba en este circuito de recompensa porque producía efectos beneficiosos. ¿Cuál es el problema? Cuando eso se sale de control y se empieza a consumir de otra manera, porque al final no hay cosas buenas o malas, es decir, el tabaco, la hoja de tabaco es mala. No, no. La cocaína en sí, eso que sale de la florecita, es malo, pues tampoco, ¿no? Lo que ocasiona un problema es qué hacemos con todo ese consumo. Pero sí es importante que entendamos que el cerebro funciona con recompensas, es decir, entonces aquello que le produce un efecto beneficioso, esto estaba contando un poco cómo es la historia de la humanidad, ¿no? Del desarrollo de la humanidad. Pero aquello que le produce un efecto beneficioso, el cerebro tiende otra vez a repetirlo y a seguirlo consumiendo. Y así actúan las drogas. La dopamina, que es el neurotransmisor por el que actúan básicamente las drogas, lo que hace es producir una sensación de bienestar, como la que obtenemos cuando comemos una rica comida, cuando tenemos sexo, etcétera. Cualquier droga actúa exactamente igual. Y esto lo que hace es entrar en un círculo, el círculo de la recompensa. Digamos que el cerebro pide más y pide más. Y ahí empieza el tema. Esto de una manera así muy sencillita, porque no nos vamos a entrar a explicar el tema en detalle, pero sí es importante tener en cuenta que a partir de estos aprendizajes, en un futuro, vamos a intentar buscar aquellas situaciones que nos van a llevar a volver a tener esa sensación placentera, etc. Y una cosa que es importantísima, que lo dijo este señor Vallés ya en el 79, y yo creo que esta sí es como para leérsela con calma, por eso la he puesto literal, para que lo entendamos, es que el problema radica en que los comportamientos de riesgo, en este caso, por ejemplo, el consumo de las drogas, lo que tienen son resultados satisfactorios seguros, porque se dan, vamos, no diríamos que en el 100%, pero en el 99% de los casos. Y además son inmediatos, ¿no? Mientras que las conductas preventivas, el dejar de fumar, etcétera, etcétera, lo que tienen son resultados positivos, en cualquier caso, remotos. No sabemos cuándo van a llegar, si es que llegan. Y además solo son probables, no es seguro. Este es el gran problema del abordaje de este tema. Sobre todo cuando además estamos hablando de gente joven, para la que las metas a largo plazo es algo que está muy lejano, ¿no? Es decir, la gente joven se mueve mucho más con la inmediatez, ¿no? Entonces es un poco absurdo decirles, no fumes porque vas a tener un cáncer de pulmón. ¿Eso qué es? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, que eso es algo que está muy a largo plazo, mientras que el efecto positivo, digamos, ¿no? O satisfactorio es aquí, ahora y además seguro. Lo otro, pues vete tú a saber si viene, cuándo venga y si sí o si no. Entonces esto es importante y esto sí engancha un poco con cómo funciona nuestro cerebro. ¿De esto alguna duda o pregunta o comentario? Ok. Bueno, pues vamos a ver un poco, más que por qué consumimos, porque eso ya lo hemos visto un poco antes, qué factores hay, ¿no? en el consumo de cualquier tipo de droga. Uy, perdón, que me fui. ¿Qué factores influyen en el consumo? Pues obviamente muchos, ¿no? Como vemos aquí. Por eso era un poco la pregunta de antes, ¿no? Que si es un tema de personas, de drogas duras, drogas blandas, personalidades, pues es un cúmulo de un montón de cosas y no podemos intentar separarlas porque esto es como un trípode o una mesa con patas, o sea, si le quitas una pata se cae. O sea, aquí hay que abordarlo todo. Por eso es tan importante tener en cuenta esto cuando intentemos ver luego el abordaje, porque el abordaje tiene que ser multifactorial y si no abordamos una de las vías no va a servir de nada. Entonces las sustancias, lo que decíamos, drogas duras, drogas blandas, eso es algo que ya está muy obsoleto, pero bueno, evidentemente influye el tipo de sustancia, está claro. No es lo mismo fumar un cigarro que tomarse una pastilla de LSD o que inyectarse una dosis de heroína, la sustancia influye, no solo por los efectos, sino porque sí es cierto que hay sustancias que tienen más facilidad de producir adicción física, ¿no? La presentación, está claro, ¿no? La vía de administración tampoco es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, con la marihuana, con el cannabis, no es lo mismo
fumarla, que tiene un efecto más rápido, que hacerse una galleta de marihuana, que el efecto es más lento. O sea, las sustancias evidentemente influyen y a la hora de abordar una adicción hay que tenerlo muy en cuenta y valorar qué tipo de sustancia, cómo se consume, etcétera, etcétera. Por supuesto, las personas, lo que decíamos, las personalidades, está claro. Pero probablemente más que eso, más que de personalidades, y hablar de personas vulnerables. Vulnerables son los niños y los adolescentes, claramente, las mujeres embarazadas, obviamente. Luego, en cuanto al sexo, sí que tenemos que ver que hay que aclarar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la metabolización de las sustancias, etcétera. Pero las personas, y por supuesto sus características físicas, que aquí no lo hemos comentado, de algún tipo de enfermedad. No es lo mismo quien tenga una enfermedad del hígado a la hora de beber que quien no la tenga, pero también características psicológicas. No es lo mismo personas con algún tipo de trastorno psicológico que les hace ser más vulnerables que personas que no. Y claro, esto no lo podemos ver aislado. Obviamente esto se da dentro de un contexto, de una familia, lo que decíamos, hereda. No, pero es lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, si desde chiquititos convivimos en un ambiente, que de hecho convivimos todos por las culturas donde vivimos, en nuestros países todo se celebra con una copa y todo se festeja bebiendo. Eso es cultural, pero evidentemente hay influencias familiares en unas situaciones o en otras, ¿no? Ahí el individuo no está aislado de su familia, sino todo lo contrario. Y es una interacción de ida y vuelta, ¿no? Y por supuesto el ambiente. El ambiente en cuanto a todo, a la disponibilidad y al coste de la sustancia. O sea, está claro que en nuestros países, insisto, el alcohol es una cosa que está ahí todos los días, muy cerquita, que no cuesta nada conseguirla, que incluso es muy barata. O sea, hay determinados sitios donde, y no es broma, es más barato beberse una cerveza que comprarse una botella de agua mineral. La disponibilidad es la que es, ¿no? La percepción de riesgo. También hay culturas como la nuestra donde el alcohol tendemos a clasificarlo como de bajo riesgo. Cuando hablamos de las drogas, el alcohol decimos, bueno, sí, pero, ¿no? O sea, como que se nos hace más chiquito, ¿no? Y luego, por supuesto, temas de regulación a nivel de leyes nacional o internacional, que yo creo que esto es interesante y luego veremos un poquito. Entonces, todo esto es una amalgama de cosas que influyen, que interactúan unas con otras y sobre todo lo importante, que nunca se pueden ver de forma aislada. Por eso es absurdo pretender que cuando una persona tiene un problema de adicción, esto se va a solucionar llevándole al médico y que le trate a esa persona y punto. Eso no va a funcionar jamás. Si no entra ahí la familia, y cuando la familia, la escuela, la política nacional, que no es ninguna broma, el ambiente en el que nos movemos, eso no va a funcionar jamás. Por hablar un poquito de los adolescentes. Claro, bueno, esto lo saben ustedes mejor que yo, los que trabajan con niños y son educadores, pero está claro que los adolescentes, pues bueno, la etapa de la adolescencia es una etapa que se caracteriza sobre todo porque la influencia del grupo es muy grande y el adolescente necesita la conformidad grupal, ¿no? Y necesita experimentar con sus iguales. Y eso no es bueno ni malo, eso es lo normal, porque esa es una fase del desarrollo en la que se necesita eso, ¿no? En la que la relación con los iguales es muy importante, porque además eso va haciendo a su vez que se vaya formando la propia identidad del individuo. Entonces, es un momento, bueno, pues que eso también genera vulnerabilidad. Y luego una característica típica de los adolescentes, que es la sensación de invulnerabilidad. Por mucho que lo sean, no se lo creen, pero eso lo sabemos todos, ¿no? Eso a mí no me va a pasar, ¿no? Y eso es lo del uso del preservativo. O sea, es saliéndonos de las drogas, pero es exactamente lo mismo. Hablar de sexo con los adolescentes y decirles que tienen que usar preservativo, pues es que intentando decirles que en un futuro pueden tener una enfermedad o se pueden quedar embarazados, es que las sensaciones de eso les pasa a otros, pero a mí no. Entonces hay que abordarlo por otro lado. Y eso, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, ¿qué encuentran los adolescentes en las drogas y en otras conductas de riesgo? Porque yo creo que esto es parejo para todo. Pues evidentemente es una forma de integrarse con el grupo de iguales, que ya hemos visto que es el momento en el que eso es lo más importante. Forma parte de este proceso de identificación.
por otro lado, tiene una cierta experiencia de poder y de protagonismo social, ¿no? Un momento importante de autonomía frente a los padres. Esto es algo en lo que ya no depende de mis papás, esto es algo, yo ya soy mayor, yo soy autónomo y además hago algo en contra de lo que me están diciendo, que luego también veremos algo de esto. La parte de transgresión de la norma, que resulta tan atractiva para los adolescentes, ¿no? Que también es bueno, es un proceso, están creciendo y uno crece de esta manera. Lo que comentábamos de la sensación de invulnerabilidad y la búsqueda de sensaciones nuevas, que evidentemente también es algo positivo. ¿Qué sería de nosotros si no pasáramos esa etapa en la que todo lo nuevo nos atrae, ¿no? Eso es lo tremendo de hacerse viejo, ¿no? O de hacerse viejo a algunas personas que ya no buscan sensaciones nuevas y eso sí que es dramático, ¿no? Entonces, nada de esto es malo en sí, pero evidentemente hace, bueno, que la relación de los adolescentes con las drogas o con otras conductas de riesgo pues tenga unas características muy peculiares. ¿Qué cosas favorecen el consumo en los jóvenes? Pues muchas. Pero bueno, está claro que la disponibilidad de las drogas, lo que decíamos, pues es obvio, no hace falta ser muy lince, no estoy diciendo nada nuevo ni estoy descubriendo la pólvora, pero no hay que cansarse de repetirlo. Evidentemente, si la droga está tan accesible como en el refri de mi casa, pues es que está muy fácil, ¿no? Los estilos de familia muy autoritarias o muy relajadas, tan malo o tan negativo es la familia prohibitiva, autoritaria, como la familia pasota que no le hace mucho caso al niño, ¿no? Pues eso también son factores de riesgo. Lo que comentábamos antes de las metas a medio y largo plazo, para un adolescente eso está muy lejos. Entonces, lo que pueda pasar en un futuro es algo que está demasiado lejos. Hay que intentar abordar viendo las cosas que están más cerca, ¿no? Probablemente no con ese mensaje negativo de si continúas haciendo esto en un futuro te va a pasar, que vas a tener estos problemas, sino a lo mejor intentando introducir esa otra visión de como estás haciendo esto, te estás perdiendo ahora otras cosas que están aquí y ahora. O sea, poner el foco no en el futuro ese tan lejano, que vete tú a saber cuándo llegue, sino en el aquí y el ahora, ¿no? Eso es importante. Evidentemente la presión del grupo, yo siempre lo he dicho, bueno, para los que no sé si saben, pero en España, como comentabas antes, José Manuel, los años 80 bueno, fue una época tremenda de drogas, yo en aquella época era muy jovencilla, y yo lo tengo muy claro, que yo no caí en eso porque tuve la suerte de que mi grupo no estaba en eso. Pero no me queda mucha duda de que si mi grupo hubiera sido otro, pues probablemente sí, porque evidentemente en ese momento lo más importante es tu grupo, tus amigos, identificarte con ellos. Entonces, dependiendo en qué grupo tengas la suerte o la desgracia de caer, pues probablemente vas a ir en un lado o en otro, ¿no? Porque al final todos somos así y todos necesitamos a nuestro grupo y eso es algo muy importante, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, evidentemente. Hay personas, y eso sí que tendría que ver con esos rasgos de personalidad, ¿no? Que comentabas antes, Manuel. Hay personas con muy poca tolerancia a la frustración y personas que necesitan las cosas ya. Digamos que esos caracteres también son más vulnerables a este tipo de problemas. Pues porque ante la más mínima circunstancia problemática se van a frustrar y no van a ser capaces de manejarlo y porque además necesitan las cosas ya, o sea, para hace 3 minutos. Esas son características de la personalidad que probablemente hagan que sean más vulnerables. Y luego la curiosidad por experimentar, que lo que decíamos antes, que tampoco es que sea ni bueno ni malo, bueno, como la tolerancia a la frustración o la prisa, ¿no? Tampoco son buenas o malas, pero evidentemente todo esto mezclado pues nos puede estar hablando de personas vulnerables, ¿no? Personas en situaciones vulnerables. Y luego, condiciones protectoras, pues evidentemente las políticas de drogas, y en esto luego sí me gustaría que entráramos un poco, porque esto es algo muy importante, y cuando hablo de políticas son las políticas públicas a nivel de la nación, de los estados, de los municipios, esto es muy importante, más importante de lo que creemos a veces, y yo creo que además todas y todos tenemos mucho que decir en este tema, ¿no? Mucho que decir y mucho que exigir.
Obviamente los medios de comunicación, que tienen un papel fundamental, porque si los medios de comunicación dan una información veraz, basada en la evidencia científica, pueden ayudar a contrarrestar esas creencias erróneas o esos mitos, ¿no?, con respecto a las drogas. De la misma manera, los medios de comunicación pueden tener una influencia nefasta, ¿no? Pero bueno, vamos a darles aquí el beneficio de la duda, ¿no? La escuela, pues, ¿qué les voy a decir? Obviamente, ¿no?, es un elemento fundamental en las políticas preventivas, porque aquí se transmiten valores y actitudes preventivas que permiten que los escolares adquieran instrumentos y herramientas para hacer frente a esto, con lo que hemos dicho que no vamos a conseguir que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros alumnos estén en una burbuja de cristal fuera de las drogas, no. O sea, en este punto hay drogas y van a vivir con ellas. Se trata de que les aportemos las herramientas para poderse manejar. Y obviamente las familias, con lo que decíamos antes, ¿no? Una relación positiva en la familia que está basada en una buena comunicación, en el afecto, con límites claros, porque esto no se trata de la permisividad, sino con límites claros, con normas que se cumplen, con coherencia dentro de la familia, luego lo veremos, ¿no? No tiene ningún sentido que tú le regañes a tu hijo porque ha venido un día borracho y en casa se consuma alcohol todos los días. Es decir, todo esto que es muy obvio, pero que tenemos que planteárnoslo, ¿no? Y obviamente familias donde se comparten actividades. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir? Tener otras cosas que hacer, que lo veremos también al final, pero tener otras cosas que hacer que hay que crearlas dentro de la familia. O sea, no vale con que el niño que se busca el ocio él solo, ¿no? O sea, la familia le tiene que dar, la familia y la escuela, pero ahora estamos hablando de la familia, le tiene que dar ese marco de ocio, de actividades lúdicas y que se lo pase muy bien como alternativas a esto, ¿no? Y no sé si aquí haya alguna reflexión, duda, comentario. De esto de la escuela todos ustedes saben mucho más que yo, pero bueno, y insisto, si es que tampoco se trata de decir cosas novedosas, sino de que reflexionemos, que son cosas muy obvias, pero que a lo mejor nos tenemos que parar un poquito. ¿Hay alguna cosita o sigo? Ok, sigo. ¿Sonó algo? No. Ok. Bueno, lo que les decía, dimensionando el problema, no vamos a aburrirnos con cifras, pero son 4 puntos. He sacado datos, tanto datos mundiales como de México. Los datos mundiales son del reporte de drogas de la OMS y los datos de México son un poco antiguos, pero no he encontrado nada nuevo sobre una encuesta nacional del consumo de drogas del 17-18. Son pinceladas. Entonces, en cuanto al tabaco, bueno, pues esto es importante, ¿eh? La OMS considera que el tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Es que se dice rápido, o sea que podríamos evitar un montón de muertes si dejáramos de fumar. He subrayado alguna cosa que me parece importante. 7 millones de personas se considera que mueren al año por causas relacionadas con el tabaco. Las muertes por la pandemia de COVID-19 en estos 2 años y están infraestimadas. Haciendo una estimación, se considera que podrían estar entre 6,8 y 10 millones de muertes mundiales. Todos nos hemos llevado las manos a la cabeza con el COVID, no le estoy restando importancia, pero quiero decir, nos ha preocupado muchísimo, nos sigue preocupando, estamos todos vueltos locos haciendo cosas y lo del tabaco no parece preocuparnos mucho y estamos hablando de 7 millones de personas que se mueren al año. Y ojo que estas son estadísticas que ya están un poquito atrasadas, ¿eh? Entonces yo creo que por lo menos pensemos, ¿no? O sea, probablemente no le estamos dando la importancia que tiene. Se considera que el tabaco puede llegar a matar hasta a la mitad de las personas que lo consumen, ya sea por cáncer, por algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y de verdad que no me quiero poner con esto catastrofista, pero sí un poco como que nos coloquemos la cabeza, ¿no? En México, pues se considera, perdón, que entre 15 millones de personas entre 12 y 65 años fuman, que no está mal, ¿eh? Estamos hablando de un montón de gente. Un número importantísimo son menores de edad, ¿no? Y el inicio del consumo en un número muy importante de la gente se da antes de los 14 años, ¿no? Que también no está mal, es como para pensárselo, ¿no? Ya les digo que son pinceladitas, ¿eh? El alcohol.
Pues la OMS considera que más de 240 millones de personas tienen abuso o dependencia del alcohol. Ay, perdón. Teniendo en cuenta que somos como 8 millones, no está mal las cifras, ¿no? Perdón, como 8.000 millones no está mal. Consideran que unos 3,5 millones de muertes al año mundiales se deben al alcohol. Una cosa que se habla cada vez más, afortunadamente, pero que durante mucho tiempo ha estado muy oculta, es la importancia del alcohol con los accidentes de tránsito. Muchísimos de los accidentes de tránsito con consecuencias muy graves para la salud, cuando no mortales, tienen que ver con el alcohol. Y aquí no aparece, pero esto sí que también lo tenemos que tener en cuenta, y es que muchísimos casos de violencia de género, de violencia contra la mujer, tienen que ver claramente con el abuso y la dependencia del alcohol. Entonces ahora estamos también muy preocupados, obviamente, como tiene que ser, por la violencia de género, pero hay que tener en cuenta que detrás de esto, detrás de muchos de los casos, hay un problema claro con el alcohol, ¿no? Otro dato que es alucinante es que la cuarta parte de las muertes entre personas jóvenes, entre 20 y 40 años, se puede atribuir al alcohol. Y que ha cambiado un poco el consumo porque ahora se producen mucho consumos explosivos. Con esto de las drogas no solamente pasa que aparecen drogas nuevas, sino que cambia la forma de consumirlas. Y con el alcohol se está viendo un cambio, sobre todo en gente joven, que ya no es el consumo diario a la hora de la comida o en la cena o me tomo un traguito, sino esos consumos explosivos de un día a la semana, 2 días a la semana, que se ponen hasta arriba, y eso trae también consecuencias importantes. Es otra forma de consumir con otras consecuencias. En cuanto a datos a México, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Que a pesar de la prohibición de vender bebidas alcohólicas a los menores, al menos 4 de cada 10 adolescentes ha bebido alcohol en algún momento de su vida. Esto es importante, ¿no? Parece que en México predomina este consumo explosivo, sobre todo en gente joven, y aunque los adultos son los varones los que consumen más que las mujeres, entre los adolescentes el consumo se iguala en los dos sexos. Y esto tiene consecuencias también porque ya hemos visto que no se metaboliza de la misma manera en mujeres y hombres, ¿no? Entonces, casi 2 millones de personas tienen una probable dependencia al alcohol en México, se considera, y la cirrosis, que es una consecuencia de la ingesta de alcohol, del abuso de alcohol, pues es una causa importante de morbilidad en México. En cuanto a la marihuana, es la droga fiscalizada de mayor consumo en el mundo, fiscalizada porque tanto su producción como su consumo están regulados. Luego hablaremos algo de la marihuana, del consumo terapéutico, pero o sea, eso quiere decir que es una droga fiscalizada. Por eso ya no se habla de legales o ilegales, sino de drogas fiscalizadas o no fiscalizadas. Por ejemplo, el tabaco y el alcohol no están fiscalizados. Tendrán unos impuestos o tendrán una regulación de que no se vende alcohol a determinadas edades, pero no están fiscalizados, mientras que otro tipo de drogas, entre ellas la marihuana, sí están fiscalizadas. En México es la sustancia psicoactiva que ha tenido mayor crecimiento en los últimos tiempos y la única que no ha dejado de crecer. La mayoría empiezan de jóvenes, menores de 17 años, y sí es importante que, aunque las mujeres consumen menos que los hombres, pero parece que en los últimos años el porcentaje de mujeres que consume cannabis, marihuana, está aumentando hasta triplicarse. Y pinceladas básicas. En cuanto al consumo de los solventes inhalables, ¿no?, que ahora nos preocupa tanto. Pues son de las sustancias de abuso menos estudiadas a nivel mundial. No tenemos ni idea. No hay datos, es muy difícil obtener datos de esto, pero sí se sabe que la mayoría son niñas, niños y adolescentes. En México se considera que además del tabaco y el alcohol, son las drogas más consumidas entre adolescentes solo por detrás de la marihuana. O sea, realmente esto sí que es un problema que además no conocemos y que nos ha pillado un poco como desprevenidos. Eran pinceladas nada más de datos así. No sé si tengan algo que decir. Supongo que estos datos, evidentemente, en función del extracto social, económico, etcétera, varían
muy Totalmente. sustancialmente, ¿no? Totalmente, y el tipo de consumo también varía, ¿no? Evidentemente no es lo mismo las clases adineradas que consumen cocaína en unas situaciones muy seguras que las clases más desfavorecidas, pues que recurren a los solventes inhalados, por ejemplo, ¿no? Tanto en adultos como en niños, totalmente, varía completamente tanto la sustancia que se consume como las cifras de consumo y el patrón, que también es importante lo del patrón de consumo, el que sean consumos explosivos o consumos regulares todos los días, sí, sí, totalmente. No me quería meter tampoco mucho en eso porque me parece, sino que es que les voy a dormir a todos, pero No, hay... para mí la cuestión sería si hay algún tipo de pauta o de consejos, no sé, decías que no te gustan consejos, pero pautas que se podrían llevar a cabo. Aquí estamos hablando de un centro en concreto en una determinada zona de México y tal, y si valdría la pena que abordáramos esa cuestión, si es que luego crees que hay algo que nos pudiera servir de guía. Con respecto a esto, al consumo de esto o a todos en general, porque luego al final me voy a una parte sobre la escuela y las familias con el consumo, que yo creo que ahí sí que hay como pautas y tips. Si no se resuelve después, lo retomamos, ¿sí? Va. Ahora ya les digo que esto es eterno, o sea, nos podríamos pasar aquí una semana. Bueno, si no hay más, sigo. La primera pregunta, ¿se pueden superar las adicciones? Sí, claramente sí, sí se puede. Y no es que haya un pero, o sea, sí se puede. Ahora bien, huyan de las respuestas perfectas o fáciles. No hay, como para nada en la vida, y en este tema menos, no hay respuestas fáciles, ni hay respuestas absolutas, ni las cosas son blancas o negras o sí o no. O sea, sí se puede superar las adicciones, pero ojito con quien les prometa o quien prometa eso, las soluciones en 5 minutos, porque nada se soluciona en 5 minutos, ¿no? Un tip así yo creo muy importante, hay que intentar evitar los aspectos morales. Lo he puesto entre comillas porque no sé un poco cómo decirlo, pero durante mucho tiempo con el tema de las adicciones, la historia estaba en buenos y malos. Esto está bien y esto está mal. Viciosos y no viciosos. Ojito con eso, ¿eh? O sea, los aspectos morales no conducen a nada, salvo que tengamos muchos problemas. Quiero decir, aquí estamos hablando, cuando estamos hablando de adicciones, de personas que sufren y a las que hay que intentar apoyar para llegar a una solución de su problema. Pero no estamos hablando ni de viciosos, ni de buenos, ni de malos, ni de criminales, ni de santos, ¿no? Por eso lo siguiente, o sea, ojito con la estigmatización, porque aparte de que no es justo, produce el efecto contrario al que se quiere, ¿no? Y por supuesto, cuando intentemos abordar las adicciones, es el conjunto que veíamos al principio. Individuo, familia, escuela, políticas públicas, todo va unido y no podemos separar una pata de otra. Vamos a hablar un poquito de lo que yo llamo políticas públicas, aunque en realidad son más cosas, pero bueno. Históricamente, con el tema de las adicciones, de las drogas, en un momento sobre todo predominaron las políticas prohibicionistas, ¿no? Es como lo de la ley seca de Estados Unidos de los años 20 y 30, ¿no? Estados Unidos lo aprendió y lo ha seguido utilizando, la famosa guerra contra las drogas total, ¿no? Que se mantuvo o se ha mantenido durante tantos años. Lo que pretenden estas políticas es la erradicación total de las drogas, que no es posible, y no es que lo diga yo, lo dice la gente que sabe, no es posible erradicar las drogas. Y lo que pretenden es erradicar la erradicación de las drogas solamente reduciendo la oferta, es decir, mediante leyes prohibitivas y punitivas, recurriendo a las fuerzas de seguridad. El ejemplo que todos conocemos, lo de la ley seca de Estados Unidos y aquellas historias de Chicago y las películas de los gángsters en aquella época. Nos pongamos como nos pongamos, estas políticas han tenido malos resultados. No me voy a entretener mucho, pero sí les voy a dar un par de documentos, la referencia a un par de documentos que si les interesa el tema merecen mucho la pena. Y luego está lo que se llaman los enfoques más equilibrados, que lo que tratan es, por un lado, de reducir la oferta y reducir la demanda. Reducir la oferta, evidentemente, con la lucha contra el narcotráfico y las leyes para regular esto. O sea, esto no quiere decir que no haya que hacer nada. Cuando criticamos las políticas prohibicionistas,
No quiere decir que la alternativa sea no hacer nada y dejar, no, evidentemente hay que luchar contra el narcotráfico, hay que establecer una serie de leyes, pero no nos podemos quedar en eso. Hay que intentar reducir la demanda. Y reducir la demanda con una visión que tiene que ver con la prevención, con el tratamiento, con la reducción de daños, que luego veremos lo que es, y con la rehabilitación. Y estas políticas sí han demostrado que han obtenido mejores resultados, por lo menos hasta ahora. Como verán aquí, la comisión, ¿cómo se llaman? A ver, para decir el nombre bien. La Comisión Global de las Políticas de la Droga, que está formada por un montón de gente, en uno de los documentos, como ven, de guerra a las drogas, ya tachó lo de la guerra, ¿no? Diciendo que ese tipo de políticas no conducen a nada. Es un documento interesante, muy latoso, pero interesante, ¿no? Y de hecho, pues van por otra vía, se va por otra vía hoy en día, que intenta hacer políticas de drogas relacionándolo con la agenda para el desarrollo sostenible, pero desde otra visión diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya Kofi Annan en el 2015 ya decía que todos deseamos, evidentemente, proteger a nuestras familias de daños de las drogas, pero si alguno de nuestros familiares, amigos, lo que sea, desarrolla un problema, que hay que entenderlo como una enfermedad crónica. Si se acuerdan del principio, las adicciones se consideran una enfermedad crónica. Lo que tenemos que verlos es como pacientes que necesitan un tratamiento, nunca como delincuentes, ¿no? Y esto es importante que se insista porque de una manera u otra lo tenemos todos como muy introyectado, ¿no? O sea, la persona que consume, la persona que tiene una adicción es un delincuente, lo tenemos muy introyectado. Y luego, por otra parte, Ruth Dreyfus, que era la presidenta de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, hablaba de esto, ¿no? De lo mismo que les decía antes, que estas políticas y leyes que solamente se basan en la prohibición, la famosa guerra contra las drogas, lo que ha dado lugar a instituciones públicas débiles e ineficaces y desde luego no ha solucionado el problema, ¿no? Como les decía en ese documento que les señalaba antes de la Comisión Global sobre Políticas, lo que hacen es un poco, según los objetivos del desarrollo sostenible, ver un poco cómo puede ser el manejo del tema de las drogas. Pero bueno, el tema sobre todo son las experiencias que hay diferentes. No sé si en cuanto a esto tengan algún, perdón. Insisto que son pinceladas, porque es imposible entrar en detalle a esto, pero si no hay dudas, sigo. Luego... No, quizás sí decir una cosa, y es que al margen de esta introducción general, que además está siendo amplia y probablemente difícil de asimilar fácilmente, sí tenemos un poco la intención, lo digo para las personas que tengan además un problema específico y estén, además de una actividad que puede generar eso, que podemos luego hacer conferencias más específicas, abusando de la doctora Carmen, y que sean más específicas, tratar dentro de todo el panorama general ver cuál es el que este grupo dentro de la escuela y los padres tiene algo más específico y hacer ya algo como de carácter mucho más práctico y más centrado en esa problemática. Lo digo para que la gente que ve esta conferencia por primera vez sepa que esta va a tener continuidad. Sí, y además probablemente, bueno, yo soy muy fácil, o sea, me dejo enganchar para esto. Probablemente si se plantea en un futuro ya temas más concretos, probablemente sería interesante valorar hacerlo presencial, con grupos pequeños, con otro tipo de dinámicas, ¿no? Que yo creo que hacerlo así por Zoom es muy complicado. Entonces probablemente si se quiere ya abordar algún tema puntual, sería a lo mejor interesante hacerlo con otro formato completamente distinto, ¿no? Presencial y abordando eso. Las cosas más a lo mejor en talleres mucho más interactivos que de esta forma me parece muy complicado. Bueno, ¿cómo hablar de las drogas? En el fondo estamos repitiendo lo mismo, pero sí que es importante. Evitar estigmatizar, discriminar, criminalizar a las personas que lo consumen. Evitar difundir rumores o hacer críticas o juicios. Creo que nadie podemos juzgar nada, estamos para echar una mano, pero no para juzgar a nadie, ¿no? Evitar aquellas opiniones que solamente se basan en la experiencia propia, porque pues, nadie tenemos la experiencia de la persona que está delante, nadie sabemos la mochila que carga la persona que está delante y lo único que nos podemos basar es en cosas un poquito más científicas y de la gente que sabe, ¿no?
Intentar no usar esas palabras del drogo, el adicto, el marihuano, el vicioso, el drogotas, son cosas muy despectivas que tampoco ayudan nada. Y aunque parece tontería lo que estoy diciendo, yo creo que si nos damos cuenta lo hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Es como el lenguaje inclusivo en género, ahora lo tenemos todas muy introyectado y tenemos mucho cuidado, con esto no tenemos nada de cuidado, ¿no? Evitar, evidentemente, promover cualquier tipo de consumo, vincular el consumo con algo divertido o tal, y no reforzar esas asociaciones de juventud, diversión, drogas, o éxito, bienestar, alcohol, ¿no? Que muchas veces tendemos a hacerlo y no conducen a nada. Ay, perdón. ¿Cómo se habla? Pues con respeto, con una información actualizada y veraz, dentro de la promoción de los estilos de vida saludables y, por supuesto, con un respeto siempre hacia la dignidad de las personas y con un enfoque sobre derechos y de género, ¿no? Ahora ya como muy centrado en familias y educadores, signos de alarma. Estamos hablando en general de cualquier tipo de consumo de adicción. Luego hay signos específicos de algún tipo de consumo, pero insisto que eso se vería en otro momento. Signos así como que nos tienen que chocar y decir, uy, aquí puede estar pasando algo. Y estamos hablando sobre todo de jóvenes, aunque también estos signos nos sirven también para adultos, pero sobre todo de jóvenes y sobre todo de adolescentes. Cambios bruscos en el cuidado y en el aseo personal, ¿no? Un chamaco que normalmente es un niño limpio, aseado, y de repente empieza a estar, bueno, pues eso, desaseado, no se lavan, no se cuida, bueno, nos tiene que hacer pensar. Trastornos del sueño, tanto insomnio como pesadillas, temblores, una ganancia o una pérdida de peso o un apetito excesivo, esos atracones de repente, y no estamos pensando en trastornos de la alimentación, sino conductas alimentarias que nos tienen que chocar. Disminución del rendimiento escolar o abandono de los estudios, ¿no? Niños que van bien en la escuela y de repente, sin que haya nada así aparente, pues les empieza a ir fatal. Eso nos tiene que chocar también. Un tema fundamental, el aislamiento físico, la tendencia a aislarse en la habitación. Ahora, desgraciadamente, lo vemos mucho con los celulares y las computadoras y todo esto, pero nos tiene que hacer pensar. A lo mejor, evidentemente, estamos ante un caso de una adicción comportamental, ¿no?, a las redes sociales, pero puede también ser otro tipo. La disminución de la comunicación, tanto verbal como afectiva, en la familia o en la escuela. El abandono de aficiones e intereses. Niños que jugaban al fútbol y de repente lo dejan, lo abandonan, no ya porque no les interese y tengan otra afición, sino ya no les interesa nada, o sea, no hay ninguna otra cosa que les suponga un entretenimiento. Los cambios bruscos de humor, ¿no? Eso de me levanto en la mañana de un humor de perros y a medida que va pasando el día y desaparece, de repente aparece como muy contento y muy como siempre. Ojito con eso, ¿no? Y cualquier cosa que, pues eso, que suponga una pérdida de responsabilidad, de alguna manera un cambio de estos bruscos que a veces tendemos a achacarlo a que son adolescentes y están en esa etapa de la vida, pero bueno, a lo mejor es que hay algo más detrás, ¿no? Eso no quiere decir, evidentemente, que a todo el niño que de repente tenga insomnio le vamos a colgar una etiqueta detrás, pero sí que estemos un poquito pendientes, ¿no? Yo les quería pasar, les voy a pasar luego el contacto. A mí esta guía me parece muy buena. Es de hablar de drogas en casa, pero yo creo que sirve tanto para casa como para la escuela. Es de una asociación española que se llama Energy Control y ellos lo que hacen es una política sobre todo de reducción de riesgos, que luego comentaré un poquito más, pero la idea está en aquellas personas que van a querer seguir consumiendo, que lo hagan de una manera segura y que les produzcan los menos daños posibles. Esa es la política, digo, de la asociación, no de esta guía. Esta guía es otro tema. Entonces, aquí dan una serie de tips sobre cómo hablar en casa y, insisto, vale lo mismo en la escuela sobre las drogas. Yo creo que merece la pena. Les voy a poner pantallazos de la guía, pero si les interesa, nada, son pocas páginas y se podría a lo mejor imprimir. Yo creo que está bien como tenerla a mano y leérsela con cuidadito, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablan de educar para la vida. Una educación integral. O sea, está claro que el tema de las drogas no puede salirse de lo que es la educación de los niños en general.
¿no? La educación de todo, la perspectiva global. O sea, a los niños se les educa transmitiéndoles valores, normas, principios, pues esto está dentro de esto, ¿no? Al mismo tiempo que se les transmiten normas, valores y principios, se les transmite autoconfianza, una capacidad crítica, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque lo que nos interesa es que sean adultos autónomos y responsables, ¿no? Tener en cuenta con esto que la preocupación es normal que estemos preocupadas y preocupados por si nuestro hijo, nuestro alumno puede estar consumiendo algo. Pero una cosa es la preocupación y otra cosa es que tomemos actitudes completamente restrictivas de reprimir la libertad. Eso no conduce a nada, ¿no? O sea, como hay mucho problema de drogas, yo lo que hago es que no te dejo salir de casa. No conduce a nada, ¿no? Es lo que decíamos antes de la bola de cristal, ¿no? Los niños no se les puede mantener aislados. Lo que tenemos que conseguir es que esos niños crezcan siendo críticos, responsables y sean capaces de razonar y elegir, y ojalá elijan bien, ¿no? Y nosotros estar ahí para acompañar, pero desde luego el mantenerles aparte no nos va a llevar a ningún sitio, ¿no? Hay que tener en cuenta que el acompañamiento en la adolescencia, porque es verdad que esta guía se dirige un poco a esa etapa, tiene que ver con los vínculos que se han creado en la infancia, ¿no? O sea, uno no está educando a sus hijos de una determinada manera y de repente en la adolescencia hace otra cosa, ¿no? Esto es un continuo, ¿no? Se supone que desde que son bebés se ha creado un buen clima o un mal clima de comunicación en el que se ha favorecido que los niños consulten sus dudas, pregunten, se dialogue de las cosas. Y esto desde chiquitos hasta que seguimos. Insisto que de esto saben ustedes mucho más que yo. Los hábitos y los comportamientos no se modifican fácilmente si antes no se han estado reforzando, ¿no? Antes de la adolescencia. O sea, sería un poco absurdo pretender que de repente en la adolescencia como que todo cambia y las cosas son de otra manera, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos al principio, el contacto con las drogas es inevitable. ¿De qué se trata? De que sepan y puedan convivir con ellas sin que les hagan daño. Hablan también de entender las drogas, que a mí esto me parece fundamental, y luego les voy a dar también otra guía. Esta es una guía mexicana que me parece muy buena. Y para entender las drogas, hablan, por ejemplo, de que, lo que comentábamos antes, las drogas son drogas tanto si son ilegales como legales, tanto si son fuertes o duras o blandas, que eso no existe. Es decir, lo que decíamos, la mayoría del contacto con las drogas no va a suponer mayor problema, pero sí va a haber un conjunto de la población, un conjunto de niños, que esto les va a ocasionar un problema en un futuro. Pero también tenemos que saber que esto no es lo mayoritario. Entonces no puede ser que de repente llegue un niño que un día se agarró una borrachera. No quiero decir que le riamos la gracia, no es para reírle la gracia, pero tampoco para pensar que es el fin del mundo, ¿no? Ay, perdón, no veía que estaban levantando la mano. Perdón. ¿Rupe? Sí, gracias, Carmen. Oye, se me hace súper valioso estas guías, porque de repente en otro momento podemos tener duda de cómo abordar una situación y no sé si nos las pudieras mandar, tanto esta como la mexicana, y nosotros la podamos integrar después de tu plática que va a quedar grabada. También la vamos a subir a nuestra página web, por si en el futuro alguien quisiera leerla, que la pudiera abrir y darle una revisada y que la ilustre, ¿no? Nos apoye. Al final de la charla les he puesto unos recursos y están el acceso a estas dos guías. Esta sí se puede descargar, yo la mexicana no he podido, pero bueno, ahora les platico, pero sí están. Al final les pongo el link y si quieren se las envío, les envío el PDF. Sí, para nosotros tenerlo junto con la plática. Sí, yo creo que lo subí en el WhatsApp, pero si no luego lo revisamos y si no luego se los envío. Sí, esta en concreto sí está en el chat de preparación del taller. Sí, que ahí está ya. Estaba yo tratando de descargarla para ver si pongo el link aquí mismo en el chat. Pero si no, lo tenemos ahí. O lo pongamos en nuestra página web, como para que quede, para que cada vez que alguien quiera acceder, de los que escuchamos esta plática o más adelante vean tu plática en línea, puedan acceder. O sea, no nosotros tenerlas en el chat, sino que todo mundo pueda disponer. De hecho, al final les he puesto unos links. Yo la charla esta, si quieren, vamos, lo que es la presentación se las dejo. Hay infinidad de cosas, ¿eh? O sea, esto es un mundo en el que te pones a bucear y no sales. Hay infinidad. Yo he sacado estas porque son las que he manejado y me han parecido buenas, pero podemos seguir buceando
porque aquí hay muchísima información y hay información buena. Padrísimo. Muchísimas gracias, Carmen. Por nada. Bueno, en esto de entender las drogas, seguimos. Evitar los estereotipos, ¿no? Que ya lo hemos estado repitiendo hasta ahorita. No dejarse llevar por los criterios catastrofistas, ¿no? De esto es el fin del mundo, todas las drogas son iguales, te fumaste un porro una vez y ya eres un drogadicto, en fin. Hay que mantener un poquito la cabeza fría. No todas las drogas son iguales, sí son todas drogas, pero no todas son iguales. Y muchas de las veces los consumos que vamos a ver en nuestros hijos o nuestros alumnos van a ser consumos esporádicos que no tienen por qué favorecer la adicción. Quiero decir, no pongamos, como dicen, la curita antes de la herida, ¿no? O sea, hay que mantener un poco la calma. El tema de las drogas y de las adicciones nos asusta, pero yo creo que tan perjudicial es no hacer nada como adelantarnos, ¿no? Entonces, bueno, tener las herramientas, pero con calmita. Aprender a negociar normas y límites. Yo insisto que de esto saben ustedes más que yo, pero sí me parece muy importante, ¿no? Aunque sea repetirlo, pero yo creo que hay que repetirlo. Hay que pactar en casa y en la escuela normas que implican compromiso y responsabilidad. Las salidas, los horarios, las tareas, etcétera, etcétera. Ahora bien, en esto de las normas hay unas que deberían ser innegociables, como es, por ejemplo, el respeto, y hay otras que obviamente deben ser negociables, ¿no? Es importante que las normas fundamentales son fundamentales y por ahí sí no se pasa. Eso se pacta, pero no se deben de pasar. Ojo, no se deben de pasar los niños, pero tampoco se deben de pasar los padres o los educadores, ¿no? Luego hablamos de la coherencia, ¿no? Sabemos que los niños obviamente se van a intentar saltar las normas. Claro, es que es su función, para eso están para saltarse las normas, ¿no? Y nosotros estaremos ahí pues para intentar razonarlo con ellos y manejarlo de la mejor manera posible, ¿no? En ese juego de pactar y de... Ahora sí, hay algunas normas que sí deberían ser innegociables, ¿no? Fundamental, que de verdad que a veces tengo la sensación de que todo lo que digo son muy obviedades, pero yo creo que no está de más que lo repitamos. No desautorizarse la pareja si es que hay una pareja en el caso de la familia, o no desautorizarse entre unos profesores y otros. Sí es importante que el criterio, el que sea un criterio común. Todos sabemos que no hay peor cosa para un niño que estar oyendo una cosa por aquí y la contraria por el otro lado, ¿no? En fin, eso no conduce a nada bueno. Y en cuanto al tema de las normas, sí que es importante saber que, lo que decíamos, hay normas que deberían ser fundamentales y que no deberían ser negociables, y que son como los valores de la familia, ¿no? El respeto, la tolerancia. Cada familia luego tiene sus valores, pero bueno, no cabe duda que estos son como valores un poco universales. Hay normas que son importantes porque facilitan la convivencia, el orden, las tareas, cómo se reparten, la limpieza, pero son eso importantes. Y luego hay normas que van a ser accesorias, que depende del momento, ¿no? Pues la hora del regreso a casa, pues eso va a depender. No digo que no haya que tener una hora, pero probablemente no tenga que ser siempre la misma, ¿no? Fundamental favorecer el pensamiento crítico. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de que eduquemos a personas que en un futuro sean críticas, ¿no? Y responsables, de que les demos herramientas, ¿no? Entonces el mensaje, solo el mensaje de no a las drogas, pues es un eslogan, pero no sirve para mucho, ¿no? No a las drogas, eso no sirve para mucho. No te puedes drogar nunca. Pues es algo, ya lo hemos visto mucho antes, pero sobre todo es que no conduce a nada, ¿no? Se trata de que conozcan, sepan y tengan las herramientas para decidir y para afrontar las situaciones que la vida les va a ir dando, ¿no? Entonces, antes de preocuparnos por el consumo de la droga, nos deberíamos de preocupar por ese hijo, hija, alumno, alumna que tiene un problema y que es una persona global. O sea, no es una droga, no es una botella de alcohol o no es no sé, es una persona con muchas cosas, y entre ellas, en este momento concreto, puede tener un problema con una sustancia determinada o con una adicción de otro tipo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Lo que estamos atendiendo es un adolescente, un joven en su globalidad, pero no únicamente una persona que está consumiendo una droga, ¿no? Evidentemente, no se debe obviar hablar de las drogas, no, hay que hablarlo y hay que favorecer que haya un clima en el que se comenten las cosas, el niño tenga sus dudas, se expongan, se razonen,
no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, porque no se hable de ellas no se van a dejar de consumir o no van a desaparecer del mundo. Es como lo del sexo, ¿no? Yo creo que la educación sexual es fundamental, porque los niños no hablen de ello no van a dejar de tener relaciones sexuales cuando sea, pero hay que hablarlo, ¿no? Tan malo es descuidarse del tema como excederse en esa hiperprotección, ¿no? Tampoco conduce a nada hiperproteger a un niño que más tarde o más temprano va a salir al mundo y, insistimos, tiene que ser una persona autónoma con herramientas. Yo creo que la idea siempre es como intentar conseguir esa mirada comprensiva, ¿no? O sea, si el niño tiene un problema o el adolescente o el joven tiene un problema, vamos a intentar abordarlo desde la comprensión, no desde la crítica, ya lo hemos visto, la estigmatización, sino que ese ambiente de comprensión él lo perciba para que pueda en un momento dado solicitar ayuda. Y en principio, una cosa fundamental, aportar siempre información clara y contrastada. Por eso sí creo que es importante. La otra guía que luego les paso, que es esta mexicana, es como muy detallada con los distintos tipos de droga, los efectos que producen, los consumos, que es en la parte en la que yo no me he querido meter, pero esa es muy detallada y puede servir como también para tener la mano, porque yo creo que eso está bien. Bueno, educar para la responsabilidad, que nos estamos ya repitiendo. Pues eso, hay que ser críticos con la actitud de los hijos, pero ser críticos, pero dejarle su espacio de hablarlo, de comentarlo y sobre todo sin un juicio detrás, ¿no? Reforzar siempre las conductas positivas, no quiere decir que no se critiquen las conductas negativas, pero reforzando lo positivo, ¿no? Y una cosa muy importante, respetar la intimidad. Luego veremos algún tip de estos de qué no hacer y esa historia de le voy a rebuscar en los bolsillos, esas cosas son muy malas, ¿no? Los niños y los adolescentes tienen derecho y tienen necesidad de su intimidad y esa intimidad hay que respetarla, lo cual no quiere decir que nos desentendamos, pero sí manteniendo unos límites, ¿no? Y finalmente, y esto yo creo que es lo fundamental, pues nosotros somos el modelo, lo que decíamos antes, ¿no? Esto sí que se hereda, ¿no? Se hereda lo que aprendemos. No tiene mucho sentido que a los niños se les castigue por estar todo el día jugando a videojuegos si los papás están todo el día enganchados al celular. O sea, es que es una obviedad, pero nos lo tenemos que pensar, ¿no? Que cómo queremos educar y el modelo fundamental es la familia. Por supuesto la escuela, pero la familia es el modelo fundamental. Los niños tienen que, ¿no? Van a hacer lo que van a ver. Entonces, bueno, pues nos lo tenemos que pensar muchas veces, ¿no? Ante determinado tipo de actitudes, ¿no? Y somos el modelo tanto para lo bueno como para lo malo, por supuesto, ¿no? A ver, ante un posible consumo, ¿no? Que de repente nos pueda alertar, ¿no? Bueno, ya hemos visto signos de alarma, bueno, pues ahora ya o hemos confirmado que hay un consumo porque nos lo han dicho, nos lo han confirmado o lo sospechamos. Lo que decíamos, evitar registros e interrogatorios, eso no conduce a nada, ¿no? Eso de te registro la ropa o la habitación o voy con todos tus amigos a interrogarles por detrás del niño. Más vale hablar con el niño, con la niña directamente, generando un espacio, te lo voy a pasar de todas formas, pero bueno, generando un espacio cómodo, íntimo y escuchar lo que le pasa al niño, ¿no? Y lo de siempre conservar la calma, o sea, no poner el grito en el cielo si de repente un día le descubres al niño, descubres que ha tomado algo o que tiene un problema más serio que haber tomado algo ocasionalmente o le descubres con algo en el bolsillo, pues hombre, intentar mantener un poquito la calma y afrontar esto desde la calma y no desde el agobio horrible. Y por supuesto siempre diálogo, 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 ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué consume? ¿Qué alternativas tenemos? ¿No? Fomentar siempre que tengan conciencia y que aprendan de las malas experiencias, porque, a ver, aprendemos de eso, ¿no? O sea, es bueno, o sea, ¿no? Es bueno que les pase algo, es bueno que se tropiecen, porque lo que es bueno es que aprendan a levantarse, ¿no? Entonces, entender esta situación de consumo, no digo que sea bueno consumir, pero intentar entender si esto ha ocurrido, que puede ser una oportunidad de mejora, ¿no? O algo que nos hunda, ¿no? Y, por supuesto, siempre que haya dudas, pedir información y asesoramiento a alguien que sepa un poquito de esto, porque nos podemos encontrar muy perdidos, más allá de que haya unas guías y tal, pero sí es importante, cuando estemos muy perdidos ante una situación ya más problemática, pues eso, pedir ayuda, ¿no?
Esta es la mexicana que les decía del Gobierno de México, que aunque aquí dice pulsar para descargar aquí, yo no he sido capaz de descargarla, pero si se meten en la página, luego les doy el link, yo no he sido capaz de descargarla, pero en la página tiene varias pestañitas encima y vas accediendo a todos los contenidos. Entonces es muy extensa, va hablando de distintos tipos de sustancias y va diciendo, pues eso, los riesgos, tiene los datos, creo que los datos de las cifras, me parece que los había sacado de ahí, habla de los efectos a corto plazo, los efectos a largo plazo, cómo afrontarlo. La verdad es que es bastante extensa, pero bastante asequible. Yo creo que esta puede estar bien y a lo mejor sería una buena idea, porque ya les digo, yo desde luego soy incapaz de descargarla. No sé si desde acá no me dejan, no creo que tenga mucho sentido. Échenle un ojillo, porque si no a lo mejor sí se pueden hacer pantallazos de las distintas carpetitas que tiene arriba, porque está bien, ¿eh? No sé si de esta parte, ya prometo que ya les voy a... ¿Se están aburriendo mucho? Bueno, nos vamos un poquito al individuo, si no hay muchas dudas de esto. Ya hemos visto, ¿no? Estamos hablando desde las políticas públicas, la familia y la escuela, y ahora ya sería un poco como el tratamiento más a la persona, el tratamiento individual. Aunque esto es muy conocido, pero el famoso modelo de cambio de las conductas adictivas, que es el modelo de cambio para todo, para conductas adictivas y para lo que sea, que es muy importante porque son distintas fases, ¿no? Uno empieza con la fase de precontemplación. Vamos a ponerlo con el ejemplo de tabaco, que nos resulta como más fácil a todos, ¿no? Pues yo fumo, pero no tengo ningún interés en dejar de fumar, ni, pues estoy en esa fase de precontemplación, ¿ok? En un momento dado puedo pasar a la contemplación, por lo que sea, porque me ha pasado algo, porque alguien lo ha dejado, porque sí, empiezo a pensar que a lo mejor es buena idea dejar de fumar. Si pasa eso, lo que voy a hacer es que me voy a empezar a preparar para intentar dejarlo. Entonces aquí a lo mejor ya me pongo una fecha, digo aquello famoso de después de Navidades, ¿no? Esas cosas que solemos hacer, pero bueno, ya es como irse preparando, ¿no? Luego está la fase de la acción, que es cuando ya realmente se produce el intento de dejarlo, y esto puede conducir a dos cosas en ese primer intento, digamos, a la abstinencia, que es muy difícil que en un primer intento se consiga el abandono. Lo más frecuente es que sea una recaída, pero la recaída hay que mirarla como una fase más del proceso, o sea, no es un error, ¿no? O sea, cuantas más recaídas haya, más probabilidades va a haber de dejarlo. Es muy difícil que con un primer intento se llegue a una abstinencia, si es que el objetivo es la abstinencia, que luego lo veremos, ¿no? Y sobre todo porque es importante ver que cuando una persona sufre una recaída ya no vuelve atrás del todo. O sea, la persona que ha tenido una recaída nunca va a volver a estar en la fase de precontemplación, no. O sea, ya se lo ha planteado alguna vez, a lo mejor no decide volverse a plantear dejar de fumar hasta pasados 4 años. Bueno, pero ya no está en la fase anterior. Entonces sí es importante entender un poco las recaídas así, ¿no? Esto es un poco muy resumido como un poco modelos asistenciales, que aunque tienen un recorrido histórico, por eso las flechas van en los dos lados, porque todavía siguen conviviendo, no son como modelos muy globales de asistencia ya a un individuo, o sea, ya estamos en un individuo joven, adolescente, adulto, con un problema de adicción. A la hora de afrontar el tratamiento individual, hay como varios modelos. El famoso modelo sancionador, ¿no? Yo lo he puesto ahí como el criminal, el que consume es el criminal. Entonces todo es prohibición, castigo, castigo, prohibición, prohibición. Esto se ha usado durante mucho tiempo con muy poco éxito. Todavía convive y a lo mejor hay que utilizar parte de las herramientas de este modelo en un determinado momento, no como modelo global, sí como alguna parte. O sea, eso no quiere decir que no haya que castigar nunca. A lo mejor hay que planteárselo, pero desde luego no es el castigo la solución, puede ser una herramienta en un momento puntual. El modelo medicalizador, ¿no? Es ese modelo como muy paternalista que considera que la persona que consume es un enfermo y además un poco tontito, permítaseme, ¿no? O sea, aquí sería el médico, en este caso, el que posee todo el conocimiento y el que va a decir lo que la otra persona tiene que hacer. Pues esto así tampoco funciona mucho, la verdad, porque quien consume tiene mucho que decir, tiene todo que decir, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya que utilizar medicamentos, que se tendrán que utilizar, que no haya que recurrir a profesionales sanitarios, que tendrán que recurrirse a ellos, pero no como esa visión única de que él es el que tiene todo el conocimiento y ahí abajo está el pobrecito que consume, que ni sabe, ni opina, ni tal, y se limita a tomar pastillas. Eso tampoco funciona.
Se tiende cada vez más a estos temas de gestión de placeres y riesgos, ¿no? O sea, la persona es la que decide. Esto no quiere decir que seamos permisivos con el consumo ni que aplaudamos el consumo de sustancias. Pero sí tenemos que meternos en la cabeza, nos guste o no, que la persona va a decidir. Y va a decidir el joven, va a decidir el adulto y va a decidir. Entonces, eso sí, de lo que se trata es de que su decisión sea una decisión informada y que sea una decisión con todos los elementos en su mano, pero él va a decidir finalmente. Y se trata también de valorar con él ventajas e inconvenientes, por eso es lo de placeres y riesgos, ¿no? Insisto, no quiere decir que digamos, ¡ay, qué bien, que estás poniéndote de heroína hasta la cabeza! No, no es eso. Pero sí asumir que ni la prohibición ni la visión desde arriba conducen a nada y que probablemente hay que negociar. Como hablábamos en las familias de que hay que negociar, pues a la hora del tratamiento hay que negociar también. Y luego un tema que cada vez oirán más, lo del tema de reducción de daños. En principio, la reducción de daños es en personas que deciden no dejar de consumir, no, porque los objetivos del tratamiento pueden ser la abstinencia absoluta, nunca más vuelvo a fumar, nunca más me vuelvo a tomar una copa, o en algunos casos eso es estupendo, hay otros casos en que es imposible, y en algunos casos la solución más razonable, porque no hay otra, es que la persona sigue consumiendo, pero vamos a intentar que le haga el menos daño posible. El ejemplo típico es, por ejemplo, con las personas consumidoras de heroína, cuando se les dan sustitutos de la heroína como la metadona porque les hacen menos daño, o por ejemplo los programas de darles jeringuillas, ¿no? Las personas que consumen heroína inyectada, que en su momento fueron los que cayeron con la infección por VIH, sobre todo por compartir jeringuillas, pues estos programas de reducción de riesgo lo que hacen es aportarles material para que les haga el menos daño posible. Insisto, no estoy diciendo con esto que a todas las personas que consumen heroína lo que haya que decirles es que sigan consumiendo y que les regalamos jeringuillas, no es eso. Pero evidentemente habrá casos en que esa sea la solución y hay que aceptar y bueno, y no hay que abandonar esa parte, sino continuarla. A la hora del tratamiento de una persona ya concreta hay 3 fases, la desintoxicación, la deshabituación y la prevención de recaídas. La desintoxicación es esa primera fase que todos sabemos de los primeros días, que es superar el síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia es si yo estoy consumiendo una sustancia, la que sea, por ejemplo el alcohol, yo estoy consumiendo habitualmente alcohol, si lo dejo de repente me pongo fatal, porque evidentemente mi organismo está acostumbrado a eso, entonces tengo un síndrome de abstinencia, me aparecen cantidad de cosas, me pongo fatal. Y entonces eso hay que combatirlo, muchas veces hay que combatirlo con medicamentos, hay veces que no, lo mismo pasa con el tabaco. Y a veces por eso se utilizan los chicles de nicotina, en fin, todas estas cosas. Esa es la fase de desintoxicación, es una fase más o menos corta según el tipo de droga que se utilice, pero no se puede quedar ahí, porque eso no sirve para nada. Hay que pasar, o sea, una vez que la persona está desintoxicada hay que pasar a la siguiente fase, que es la de deshabituación. Aquí ya sí es un proceso largo, y el objetivo es al final superar la dependencia, tanto física como psicológica. Y hay muchas opciones. Esto se puede hacer desde tratamientos individuales, ingresados, habrán oído hablar de miles de proyectos. Cada caso tiene una opción diferente a la que hay que recurrir. Y tampoco esto sirve de nada si luego no se hace un programa de prevención de recaídas, ¿no? Entendiendo las recaídas, como lo decíamos antes, ¿no? Como una parte del tratamiento, no como un fallo de qué horror, ya recaíste, ya se acabó. No, no, es una parte del tratamiento, una parte más, ¿no? Que hay que tratar y bueno, hay que prevenirla en la medida de lo posible. Y bueno, en resumidas cuentas, sí se puede tratar, pero no hay un solo tipo de tratamiento. Hay que atender en el tratamiento todas las necesidades de la persona, no solamente el consumo de droga, sino qué es lo demás que está pasando, qué problemas familiares, laborales, escolares, qué problemas hay ahí, sanitarios incluso o psicológicos. La recuperación es larga y eso tenemos que saberlo, no para desanimarnos, sino para estar preparados para ello. ¿Y cómo de larga? Pues depende. Cada persona y cada tipo de sustancia va a requerir un tiempo, no pasa nada. Y finalmente los tratamientos siempre van a ser combinados, nunca van a ser solo pastillas, nunca va a ser solo psicoterapia, van a ser tratamientos combinados siempre. Y lo más importante, nada de todo esto tendría sentido si no le buscamos alternativas al consumo de drogas.
alternativas que se tienen que buscar desde la familia, desde la escuela, y que pasan, lo que decíamos antes, por buscar actividades de ocio, el deporte. ¿Qué les voy a decir? Leer, cualquier actividad artística, hacer teatro. Es decir, hay que buscar alternativas para los niños y alternativas que no tiene sentido que se las dejemos a ellos, que se las busquen. O sea, hay que hacerlo en la familia, en la escuela, entre todos, ¿no? No vale con que, vale, ok, ya no sé, ya no bebes, pero ahora seguimos todos manteniendo en la familia la misma estructura, cada uno a su bola, cada uno ve la televisión en un cuarto diferente, no conduce a nada. Evidentemente hay que buscar alternativas y alternativas en conjunto. Y luego queda esta otra parte que evidentemente todo esto está muy fácil cuando estamos hablando de situaciones más o menos estructuradas. Tenemos todo este problema social de las situaciones desestructuradas, niños de la calle, que además también conducen a un determinado tipo de consumos, como decíamos antes, pues muy diferente o muy específico, ¿no? Y esto, bueno, pues todas y todos probablemente tenemos algo que hacer y mucho que exigir, ¿no? de determinadas políticas públicas. Y yo creo que están ya muertos de aburrimiento. Díganme, la verdad. No, la verdad está muy interesante todo lo que estamos viendo, la verdad. Gracias. No, para nada. A ver, Nada si hay de alguna aburrimiento. cosa hasta aquí. Lo de ahora sí son como 4 tipos, porque les digo, no me quise meter en cada sustancia porque me parece absurdo. Entonces solo me extendí, pero nada, es un momentito con los inhalantes, los solventes inhalados, porque creo que eso sí es más desconocido. Si quieren lo vemos así como muy por encima. Mitos. Ay, no sé qué me pasó. Carmen, perdón, Dime. Lupita Sorais tiene la mano levantada. Ay, perdón, es que menos mal que me dices porque no veo. Dime. Sí, no Dime. te No te preocupes. Carmen, yo tengo una duda sobre las drogas. Por ejemplo, el Oh, qué alcohol... bueno, si solo tienes una. Bueno, tengo muchas, pero hay una Palma. como que siempre me ha latido, así como que no sé qué hacer o no estoy informada. Por ejemplo, el alcohol, si tú lo consumes semanalmente, el fin de semana, te tomas 2 copitas el viernes y 2 el sábado, y bueno, de alguna forma no tienes un problema de abuso, sino nada más es un consumo regular. En las drogas pasa lo mismo. En las drogas puedes consumir el fin de semana y que no pase nada, que te fumes un cigarrito. No sé, yo nunca he entrado a las drogas porque me dan pánico, porque me da miedo, si me encanta el cigarro y el alcoholito el fin de semana, así como que de repente digo, bueno, la droga me da pánico. ¿Sucede lo mismo? El tabaco y el alcohol también son una droga, ¿eh? Lo sé, pero... Por eso digo, pero es una sucede droga lo en la mismo. Sucede estoy lo de mismo. acuerdo. Lo que pasa es que sí es verdad que luego hay características de cada droga, es decir, hay algunas que son más fácil engancharse que con otras, ¿no? Pero es lo mismo. Este esquema que poníamos es el mismo para todos, vale para el tabaco, vale para el alcohol, vale para la heroína, vale para los solventes inhalados, vale para el éxtasis, para todo. De un consumo que puede ser experimental, ocasional, frecuente, sin problemas, hasta aquí no hay ningún problema, aparece el abuso cuando ya empieza a tener consecuencias del tipo que sean. Si a ti fumar te produce que tienes una bronquitis crónica, eso ya es un abuso, porque ya tienes un problema y tú continúas fumando a pesar de tener ese problema. Un problema en este caso físico, pero ya es un problema. Sí. Y luego ya llegamos a la adicción cuando ya aparecen todas estas cosas, es decir, ese deseo que no puedo controlar, no controlo el dejar de tomarlo, o sea, no es que me beba una copita el fin de semana, sino que ya no puedo parar, se convierte en una prioridad que me deja poco espacio para el resto y cada vez necesito más dosis. Esto vale para todas las drogas, para todas. Lo que pasa es que sí es verdad que tampoco estoy con esto pretendiendo meter a todas las drogas en el mismo cajón, porque cada droga tiene unas especificidades, ¿verdad? Y hay algunas que tienen un riesgo muy grande solo con un único consumo. Ahora, si llegamos, lo vemos en lo de los solventes inhalados. Hay casos de muerte por un único consumo, es decir, hay drogas más que tienen un patrón diferente. A mí no me gusta hablar de más peligroso, ¿no? Porque al final lo que es peligroso es lo que tú hagas con ello, ¿no? Entonces, lo que me estás diciendo, o sea, si tú eres capaz de fumar poquito y no te hace daño, de beber poquito y no te hace daño, y eres capaz de fumarte marihuana y no te hace daño, o de haber probado alguna vez ocasionalmente la coca y no te hace daño, perfecto, y pasa, y le pasa a mucha gente, ¿eh?
que es capaz de quedarse ahí. Ahora, hay gente que no sería capaz, y eso también cada uno lo sabemos. Yo dejé de fumar hace 20 años. No voy a volver a probarlo en la vida porque estoy convencida de que si pruebo un cigarro volveré a fumar. Y han pasado 20 años. Entonces, quiero decir, también cada uno se conoce, ¿no? Yo no sería capaz de fumarme un cigarro. Vamos, no, o sea, que digo, llevo 20 años y me da pánico probarlo, porque estoy convencida, de que me fumo uno y engancho con todos los demás. Entonces, eso también es conocerse, pero vamos, sí se puede, o sea, sí se puede con el alcohol y el tabaco como con el resto de las drogas, porque al final todas funcionan igual, que era un poco la idea primera, ¿no? Todas funcionan de la misma manera. Gracias. Nada. ¿Algo más o vamos rapidito a esto? Bueno, a ver, esto es un poco como mitos y realidades. Lo pasamos muy rapidito, ¿no? Porque todos hemos oído estos mitos y ya nos lo sabemos. Fumar un cigarrito relaja y alivia el estrés. Pues no, no es verdad. O sea, el tabaco es estimulante, no es relajante, ¿no? Entonces, esto es absolutamente falso. Es una excusa, que cada uno tiene las excusas que quiere, pero que sepa que son excusas. Los cigarrillos bajos en nicotina no hacen daño. Pues sí, sí hacen daño. Evidentemente tienen menos cantidad, pero también tienen nicotina y otras sustancias cancerígenas. Y además el gran engaño, y esto pasa por ejemplo con los vapeadores, los cigarrillos eléctricos y toda esta historia, es que uno para compensar fuma mucho más. Si cigarrillos normales me fumaba 10, pues los bajos en nicotina lo más probable es que me fume 15 o 20. Eso es otro mito. ¿Yo puedo dejar de fumar cuando quiera? Pues no, volvemos a lo mismo de siempre. Es otra adicción, es como otra cualquiera. No, o sea, es una adicción. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora, no es eso de yo cuando quiera, ¿no? O sea, cuesta como cuesta casi todo. Este es el típico. Si se deja de fumar, se engorda siempre. Este es un clásico. ¿Y cuántas veces no hemos oído esto como excusa? Pues eso, es otra excusa. Cada uno tiene las que quiere, pero son excusas. O sea, evidentemente durante un primer momento y al inicio se puede engordar algo, pero no nos olvidemos que básicamente se engorda porque la ansiedad de no fumar lo que hace es que uno esté yendo al refri constantemente y se atasca hasta arriba. Entonces, no es verdad que el dejar de fumar haga que engordemos. Hace que engordemos los comportamientos que adquirimos cuando dejamos de fumar. En cualquier caso, eso tiene solución muy fácil. O sea, bueno, muy fácil, tiene solución. No sé si es muy fácil, pero tiene solución. ¿Y dejar de fumar es casi imposible? Pues no, aquí estoy, 20 años, es difícil, pero no es imposible. Sobre el alcohol, lo que decíamos antes, beber alcohol solo los fines de semana no produce daños en el organismo. Depende, habrá gente que no le produzca ningún daño, hay gente que sí le produce daño, es que cada caso es un mundo, por eso, aunque hablamos de generalidades, luego hay que ir muy a cada caso. Hay gente que es capaz de beber solo los fines de semana y no le produce ningún daño ni físico, ni psicológico, ni familiar, pero hay gente que solo bebiendo los fines de semana tiene problemas de hígado o tiene unos problemas familiares tremendos porque solo bebe los fines de semana, pero se pone muy violento y le atiza a la mujer. Es que no es cierto. O sea, esto es, cada caso es diferente. ¿El consumo de alcohol ayuda a salir a las horas bajas y a estar más animado? Pues no, o sea, todos y eso todos lo sabemos, ¿no? Lo que produce es una pérdida de control de los sentimientos. Entonces sí que puede haber un momento breve de sensación de bienestar, pero si alguien está deprimido, angustiado, en cuanto se pase ese breve momento de bienestar, va a estarlo todavía más. Lo de que es bueno para el corazón, que es otro mito famoso, aquello de que una copita de vino, tal, pues no, se ha demostrado que no es cierto. Otra cosa, eso se estudió mucho, pero además depende mucho del tipo de gente, como casi todos estos estudios además se hicieron solo en varones y no entraron las mujeres a participar en estos estudios y ya está demostrado que no es así, ¿eh? Entonces no es bueno para el corazón. Ahora, si uno se quiere beber todos los días una copita de vino y le sienta bien y no le produce ningún problema, pues, y le gusta, pues feliz, ¿no? Pero no porque sea bueno para el corazón, sino porque no le produce problemas, ¿no? Obviamente el alcohol no facilita las relaciones sexuales, todo lo contrario, produce impotencia y otras disfunciones eréctiles. Y este yo sé que es muy típico, pero es que aunque sea una obviedad, seguimos teniendo esa historia de, es que hay gente que tiene, como es, muy buen vino, dicen aquí, o muy buen trago, ¿no? Y aguanta mucho. No, el que aguanta mucho es porque lleva ya mucho en el cuerpo, porque lo que tiene es mucha tolerancia. Es decir, el que aguanta mucho es porque su organismo está ya muy acostumbrado a una ingesta de alcohol.
Entonces no, el que aguanta mucho no es más fuerte ni bebe mejor, simplemente probablemente lleva mucha más cantidad acumulada en el cuerpo durante mucho tiempo. En cuanto a la marihuana, bueno, lo de que es un producto inofensivo porque es natural, pues no, claro, también es natural la picadura de una araña mortal y no es inofensiva. Sí, o sea, es natural, pero sí que tiene problemas. Insisto, cada uno lo suyo. Habrá quien se fume unos cigarritos de marihuana X días, no le produce ningún problema y le gusta, pues fenomenal, ¿no? También hay quien come pasteles. Mi mamá comía pasteles como una posesa y estaba flaca y con unos análisis perfectos. Yo probablemente si como lo que ella comía, pues me hubiera muerto hace ya mucho rato, ¿no? Es que es una situación muy particular, ¿no? Esta es otra cosa que se oye mucho sobre la marihuana, que los jóvenes lo consumen porque está prohibido, porque si se legalizara se consumiría menos. Bueno, pues es otra tontería. El alcohol y el tabaco son legales y ya sabemos que se consumen mucho, los consumen los jóvenes, es falso. Lo de que el cannabis tiene efectos terapéuticos, por lo que no debe ser muy malo. Sí es cierto que tiene efectos terapéuticos y muy buenos. O sea, sí se está utilizando el cannabis, la marihuana, bueno, el cannabis, no exactamente, para un montón de enfermedades y funciona muy bien, bajo control médico, que no tiene nada que ver con el consumo recreativo, no, es otra cosa. Lo de que no produce adicción es falso, se sabe que sí produce adicción. Será más lenta, será menos explosiva, tal, pero sí produce adicción. Y que resulta menos perjudicial que fumar tabaco tampoco, porque sí que tiene los mismos cancerígenos que el tabaco, y además como se consume normalmente como con unas aspiraciones más profundas, aumenta todavía más el riesgo porque se absorben todavía más las sustancias tóxicas. Y es igualmente perjudicial para los fumadores pasivos que el humo del tabaco normal. O sea, eso de que es igualmente perjudicial. Igual que quien fuma tabaco perjudica a los que están a su alrededor, quien fuma marihuana también, porque esas sustancias salen al exterior. Y ya les prometo que esto es el final. En cuanto a lo de los solventes, esto sí que como se conoce menos, he dado unas pinceladitas que ya no son los mitos, porque me parecía un poco absurdo entrar en qué produce el alcohol. Insisto, si en algún momento quieren que nos metamos en otra cosa, pues hacemos otro, pero planteándolo de otra manera. Los solventes, solo por ver algunas cosas de México, la verdad es que es curioso. Miren, bueno, consumo de cualquier droga, marihuana, cocaína, tal, no está mal, ¿eh? Los solventes inhalables, fíjense, o sea, no está mal, al mismo nivel que los estimulantes tipo anfetamina, o sea, más que los estimulantes tipo anfetamina y que los alucinógenos, y sobre todo con un patrón creciente, y esto llega hasta el 16, o sea, seguro que esto ha seguido creciendo. Aquí vemos un poquito cuáles son los inhalables más consumidos, pero bueno. Los más populares, el thinner, el pegamento, las pinturas, la gasolina. Esto es otro mundo también que probablemente se inhala absolutamente de todo. ¿Cómo se consumen? Pues de muchas maneras. Lo que llaman la mona, que es inhalando el solvente en un trapo, en ropa, en una estopa, en papel remojado con la sustancia y manteniéndolo cerca de la boca y la nariz. El bolsazo, que es evidentemente pues, con una bolsa de papel o de plástico, el globeo en un globo. Espolvoreada, que es directamente el aerosol sobre la nariz y la boca. Esnifada, como se esnifa la coca. O jalada, que ya es por la nariz y boca, pero directamente del envase, haciendo una aspiración profunda. Señales de consumo. Pues un poquito estas. A ver, no todos los jóvenes que tengan los ojos rojos o lleven manchas de pintura en la ropa es porque han consumido, es obvio, pero en fin, si estamos un poco preocupados, ¿no?, con la mosca detrás de la oreja y aparecen estas señales, ¿no?, irritación en la nariz, aliento chistoso, latas por ahí que no tienen por qué, pues a lo mejor tendríamos que pensar que puede estar habiendo un problema o problemón. Los efectos, pues muchos, y no me voy a enrollar, pero sí saber que a corto plazo lo que producen es una sensación pasajera así como de euforia, una irritación de la mucosa nasal, se pueden marear, pueden vomitar y tienen una percepción distorsionada de la realidad, ¿no?, con alucinaciones, ilusiones, que es un poco lo que se busca, ¿no? A concentraciones más altas, aunque sea a corto plazo, puede haber pérdida de conciencia. A largo plazo, pues desde problemas respiratorios, digestivos, ansiedad, depresión, pero sobre todo lo que sí preocupa mucho es que hay claros problemas a largo plazo neurológicos. O sea, hay alteraciones cerebrales
Ya se están viendo, aunque es algo muy desconocido y todavía no hay demasiado tiempo para hacer estudios, alteraciones cerebrales importantes en niños que consumen solventes inhalados. Y esto era lo que les decía, que con una sola dosis puede haber, insisto que a mí no me gusta ser catastrofista, esto no es ser catastrofista, pero es que hay que saberlo. Puede haber lo que se llama la muerte súbita por los inhalantes, ¿no? Puede ser por falta de oxígeno en el cerebro, por producirse un infarto, pero sí se ven casos de niños que, sobre todo estamos hablando probablemente de situaciones de niños en situación de calle, tal, pero bueno, ahí está. Y esta otra guía, que también es del Gobierno de México, y esta me gustó también mucho, es concreta para la prevención de inhalables, y me parece que está muy bien. Ahí les dejo el link, esta es muy buena, ¿eh? Habla... Lo que les he contado no habla de verdad, de efectos secundarios, no sé qué, no sé cuántos, y un poco cómo abordar el tema. Y bueno, pues aquí algunas cositas. Los centros de integración, a ver, yo esto no lo conozco obviamente porque vivo en España, pero pues es lo que he encontrado, supongo que es cuestión de investigar, ¿no? Los CIG, los Centros de Integración Juvenil, que cuando te metes en la página te llevan a la guía esta, que esta es la que les decía, la de lo que hay que saber sobre las drogas. Y a ver si puedo meterme desde aquí. Aquí. Esta es la que les decía, que yo aquí le pulso y no consigo descargármela por ningún lado, pero a través de aquí se accede a todo. El prólogo, conceptos generales sobre, pues eso, ¿ven? Este lo saqué de aquí. Es que es buena esta, ¿eh? A mí esta me gustó mucho. ¿Qué son consumos? ¿Qué tal? Habla de drogas legales e ilegales, ¿no? Y entonces aquí ya se empieza a detener el tabaco y ven, cuenta miles de cosas, los efectos, quiénes son poblaciones vulnerables, los datos, ven que también los saqué de acá, y aquí habla de todo tipo de drogas, las legales y las ilegales. Los retos, o sea, esta guía es buena, ¿eh? Lo que pasa es que ya les digo, yo no me la pude descargar, pero a partir de aquí, bueno, pues esta está desactivada. Gracias, Carmen. Yo creo que esta información se la vamos a hacer llegar por correo a los participantes de la reunión, así que Okay, pues podemos ya está. continuar. Muchas gracias. No, ya acabé, de verdad. Ay, esperen que ahora no me puedo salir de aquí. No, pues eso, lo otro que les contaba es la otra guía. Ay, no sé qué hice, que no me puedo salir de aquí. De todas maneras, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Estás en primer plano y no compartes pantalla. Pero me dice O sea que sí. lo que has dicho, que se ve aquí y tal, no sabíamos, por eso que no te preocupes. no estoy Seguimos viendo compartiendo tu pantalla. presentación. Seguimos viendo Perdón. tu presentación. Perdón, pues me se estaba llevando, no sabía que no compartía. Bueno, accedan por ahí porque está muy bien. Nada más, son un par de recursos más y les mando el link de la otra guía esta de hablar en familia. Y lo siento, creo que me he enrollado muchísimo más de lo que pretendía, ¿eh? Pero bueno. No, muchas gracias. Antes de cerrar, tenemos una mano levantada. Adelante, Irma. Hola, muy buenas tardes. Buenos Hola. días, todavía en México. Buenos días, buenas tardes, Carmen. Agradecerte toda esta información tan importante y la forma en cómo la has hecho llegar me parece fabulosa. Te lo agradezco. Estoy integrada a lo que es la educación y bueno, estoy viviendo día a día todo de esto que has hablado y que tenemos que tomar cartas en el asunto después de aquí en México, 2 años de confinamiento. Sé que en España no tuvieron tanto tiempo de confinamiento. Desgraciadamente acá en la República Mexicana sí lo tuvimos. Y ahora que los chicos han regresado a esta parte de asistencial a la escuela, es muy diferente y difícil como tú lo manejas, el integrarnos a esa confianza, a ese acercamiento, esa apertura que teníamos antes con los chicos y que ahora la hemos perdido. Esta adicción al trabajo con las tecnologías, con los celulares, las tabletas, es una situación realmente pues que nos preocupa y más que nos preocupe nos ocupa. Agradezco muchísimo de verdad esta invitación. Voy a tratar de conseguir las guías en los diferentes centros que tú nos mandas aquí. Qué tristeza que aquí en México, estando aquí, no tengamos este acercamiento. Pues solamente agradecer a las personas de la Fundación y a ti por tu tiempo. Muchas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias, ha sido un placer. Sí, Carmen, muchas gracias por toda la información que nos has dado, muy valiosa. No sé si alguien quiera comentar algo más. Como habíamos dicho, se va a colgar, decías tú, Lupe, en la página de Acércate, etcétera, y tratemos de darle mayor difusión, y aquí están las responsables de comunicación de la fundación. Creo que hay una parte que podíamos intentar hacer como muy estratégica. La última parte es muy anecdótica, es como muy divertida y fácil de ver, donde ella habla de los mitos. Tal vez podíamos como colgar esa parte para que sea la vista y desde ahí el link a la conferencia completa y abrir un poco la posibilidad de un debate para que veamos cómo vamos a continuar esto en el futuro. Claro, bueno, muy bien. Muchas gracias, Manu. Sí, además yo creo que esto a lo mejor sí sería bueno, y ustedes que de esto saben y son los que se dedican a la educación, hacerlo un poco en plan taller práctico, no este rollo que yo les cuento, sino un poco, pues eso, confrontar las ideas que tienen, o bien si se hace con estudiantes, o bien si se hace con familiares o tal, porque la parte de los mitos probablemente una buena forma es confrontarlo, ¿no? ¿Tú qué opinas de? ¿O es verdad o es falso? Ese tipo de cosas que luego generan debate y puede ser interesante. Claro. Bárbara. Está silenciada. Hola. Okay, Sí, hola. hola Carmen, muchísimas gracias por la plática, de verdad que es siempre bueno volver a repasar todos estos puntos. Sí, justo lo que acabas de decir al final, como tipo taller, porque como madre te quedas pensando muchísimas cosas, o sea, entonces entiendo, por ejemplo, con lo que vimos, que la tolerancia cero no aplica, ¿no? O sea, ¿qué haces con una niñita que lleva al colegio en su botella de agua alcohol, por ejemplo, ¿no? Y que en el baño está con las amiguitas y les quiere dar una probada? Entonces, no es ni sacarla del colegio, expulsarla, tampoco es que sea culpa de los padres, ¿no? Que siempre tendemos a dónde estaba la mamá, y no generar este tipo de dinámicas. Pero entonces lo que está súper interesante es cómo sí abordarlo, ¿no? Sobre todo yo creo que hablarlo y no criminalizarlo. Tendemos todos a hacerlo, ¿eh? O sea, de hecho, yo creo que si uno se examina, ¿no? ¿Cuántas veces vas por la calle y ves a alguien tirado y tu primer pensamiento va en una dirección, ¿no? O sea, hay que recapacitar y decir, no, vamos a ver, o sea, no es culpable, no es un vicioso, no es un tal, por supuesto, no es que los padres tengan la culpa. Aquí hay muchos factores, pero no se trata de hablar de culpables, sino de cuántos factores están aquí influyendo en que esa niñita se lleve la botella de alcohol y consuma en el baño con las amigas en la escuela. Intentar, pues eso, abordarlo yo creo que desde la comprensión y un poco desde quitar también, ese es otro mito, ¿no? El mito de tolerancia cero y la guerra contra las drogas. O sea, drogas cero. Es absurdo, no va a pasar, no va a pasar nunca. No ha pasado desde que no pues sería un poco absurdo que pensáramos que va a pasar ahorita, ¿no? Claro. Carguémoslo de herramientas, ¿no? Para que primero, ¿qué le está pasando a esa niña en concreto? ¿Y qué nos está pasando a todos, ¿no? Para que reaccionemos de esta manera. Es que es un tema complicado, pero yo creo que un poco el mensaje se puede, pero se puede probablemente cambiando la visión y las actitudes, ¿no? Desde otro lado. Muchísimas gracias, sí, de acuerdo. No, ustedes. Muchas gracias, Carmen. Perfecto. Oye, Carmen, pues en nombre del Centro Comunitario Acércate, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha servido mucho a todos. Muchas gracias y desde por la luego información. aclarado muchas dudas que tenemos. Gracias Bueno, a mí en nombre del Centro Comunitario. A mí me quedan muchas más dudas después de volvérmelo a repasar. Esto debe ser algo... Pero bueno.